Hola, muy buenos días desde México. Ha sido un placer compartir esta mañana con gente tan brillante y tan apasionada en aprender lo que es el mundo Web3. Y os animo a todos a que lo sigáis, utopia.io, ese es el sitio, utopia.io, hay varias. Veréis viendo los diferentes verticales, pero lo que os vamos a llevar es en un camino, un recorrido 360 sobre todo este nuevo espacio. Muchas gracias. Gracias. Queremos compartirles una nueva plataforma en la que llevamos ya un rato nosotros teniendo interacción como productores de contenidos. No somos en lo más mínimo expertos de esto, pero afortunadamente en el camino nos topamos con estos tres señores que son realmente gentes que le entienden a esta nueva plataforma que es el metaverso, que es parte de la nueva, como le llaman, el nuevo internet en el idioma que entendemos los viejitos como yo. Y es la nueva forma de empezar no nada más a conversar entre las nuevas generaciones de la generación Z, sino de la forma en que se va a empezar a interactuar también a la hora de consumir contenidos. Y es por eso que a nosotros como Elefantec nos interesó muchísimo meternos. Desde el origen, cuando arrancamos Elefantec, por eso la palabra tech al final, siempre vimos que la posibilidad de crear valor realmente era tener relación con la tecnología, porque en ese momento cualquier ejercicio que se haga se vuelve totalmente exponencial como es la tecnología. Y tuvimos la suerte, repito, de cruzarnos, yo en lo personal, con Nino, que es el CEO de esta compañía que les vamos a presentar. Y lo que queremos hoy es que empiecen a echar a andar su creatividad, sus ideas. Va a ser a lo mejor la primera vez que ustedes se acercan a esto. Es normal no entender mucho. Hagan las preguntas que tengan que hacer. Al final vamos a tratar de tener algo de sesión de preguntas. Aquí están varios amigos de los medios, lo cual les agradecemos también que estén aquí. Pero el objetivo es que empiecen a entrar a este nuevo mundo que es el metaverso. Ahorita van a oír de las estadísticas que hay a nivel mundial y es impresionante, no nada más lo que ha crecido, sino con la velocidad que ha crecido el consumo y que hoy los chavos de menores de 20 años, pues básicamente viven aquí. Entonces es como poder, sin salir de tu casa, tener otro tipo de experiencias y ese es el objetivo de hoy. Por lo tanto, muchísimas gracias que nos acompañen. Les presento primero a Nino. Nino, como les dije, es el creador de esto. Siempre me río porque Nino tiene la edad de mi hija, tiene 27 años y ya en la mente que trae es un tema totalmente diferente a lo que yo me imaginé cuando empecé a tener un poco de contacto con ellos. Pues Nino es el creador de Utopia, ahorita les va a explicar él muy bien qué es Utopia. Luego están Edgar y Eduardo, que ellos, se oye chistoso, pero me dijeron que llevan 8 años haciendo metaverso. Yo pensé que el metaverso había empezado hace un año y medio. Entonces también ahí es donde empiezas a entender que ese es mi objetivo, lo que yo he podido entender, que lo entiendan todos ustedes, de lo que hay de oportunidades para poder desarrollar contenidos y que puedan ser desdoblados o explotados o inclusive de su origen producidos para el metaverso, donde a lo mejor a los representantes de artistas no les va a gustar esto, pero vamos a poder hacer a lo mejor películas o series donde no va a haber artistas famosos o no le vamos a tener que pagar a un artista, sino que vamos a crear nuestros propios avatars, nuestros propios artistas. Lo que siempre va a necesitarse son libretos, todos los escritores van a tener mucho más chavo, pero porque sin una buena historia no pasa nada, pero es más o menos lo que estamos teniendo en mente ahorita, pero creo que en el momento que esto empieza a crecer y a crecer, pues el único límite va a ser la creatividad y la imaginación de todos nosotros. Entonces les agradezco que estén aquí con nosotros y Nino, te paso la... Bueno, un placer también estar aquí delante de todos vosotros y yo creo que antes de empezar y sobre todo darle paso a ellos, que como bien ha dicho Pepe, llevan 8 años ¿no? haciendo todo esto de metaverso, a mí me gustaría contaros un poco el por qué ¿no? empezó esta compañía, por qué empezó Utopia, ¿vale? Yo, como ha dicho Pepe, tengo 27, yo empecé, siempre he sido un emprendedor, pero en mi primer caso de éxito llega el año pasado. Yo vendo mi primera compañía que es relacionada al mundo gaming, ¿vale? Y ahí es cuando, bueno, efectivamente pues no sabía muy bien si pegarme unas vacaciones o de verdad intentar cambiar el mundo, entonces nos fuimos por la segunda y ahí es donde empezamos a hacer la tecnología Web3, ¿no? Entonces lo que intentamos y lo que Utopia se refiere es intentar darle el 360, ¿vale? Para la introducción de una compañía o de cualquier modelo de negocio utilizando la tecnología Web2 al Web3. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que básicamente el Web3 es una evolución, o sea, no tiene nada que ver con todas aquellas cosas que probablemente nos hayamos imaginado, ¿vale? Y ahí es donde entran estos señores. Estos señores, que es una de las compañías que adquirimos a principio de este año, bueno, aparte de que fue un enamoramiento mutuo, porque ahora les conoceréis más, pero sobre todo ellos habían hecho ya, ¿cómo es? Más de 200 proyectos, ¿correcto? 230, perdonadme, para 90 marcas diferentes, en donde se encuentran Disney, donde se encuentra Ferrari, donde se encuentra Barcelona, el Real Madrid y similares, Inditex, Telefónica, clientes que siguen con nosotros. Entonces yo ahí me di cuenta de
de efectivamente la cantidad de usos que esta tecnología tiene. O sea, probablemente aquellos que estéis más familiarizados con el metaverso, conozcáis Sandbox, conozcáis, por ejemplo, la caída de Meta por cosas que ahora comentaremos el por qué ha ocurrido esa caída, o conoceréis Decentraland o similares, Roblox similares, que efectivamente, si os dais cuenta, están enfocados en la categoría gaming y por lo tanto el público que puede acceder a ellos es muy pequeño. Son básicamente la generación Z, ¿no? Probablemente ninguno de los que estemos en esta sala nos gustaría entrar en una temática de videojuego para hacer una cosa tan sencilla como comprar algo en una tienda, como por ejemplo ir al psicólogo e intentar tratarme mentalmente, como por ejemplo, eso es otro de los use cases que familiarizamos mucho. Imaginemos que ahora mismo yo soy Ricky Martin y me estoy dando un concierto. Si yo estuviese estas mismas imágenes aquí ahora mismo y efectivamente me estuviesen grabando y con esa tecnología Web3 inmersiva, con las gafas, con el móvil o con el ordenador, ¿vale? Perdonad que haga este énfasis, pero es muy importante que la gente lo entienda. Efectivamente las gafas es la experiencia sublime, por así decirlo, donde te sientes ahí, te sientes aquí sentado, escuchando esta conversación ahora mismo. Pero en el móvil lo mismo. En el móvil pues puedes ir por la sala y con una experiencia, ya digo, inmersiva, evolucionada y mejor que la que tenemos ahora. Entonces, para que os hagáis una idea de qué quiero decir, nosotros, nuestra pasión, y ahí es donde entra lo que es Utopia, es crear ese mundo. Como ese mundo tiene que tener cualquier tipo, cualquier caso de uso. Como puede ser, como ya os decía, ir a una tienda. Imagínate que yo me voy a una tienda, pues a día de hoy me meto en Web 2, ¿correcto? Si a día de hoy me pudiese meter en Web 3, ya sea desde mi móvil, desde mi ordenador o desde mis gafas, y me siento directamente en esa tienda donde puedo ver con una calidad mucho mejor que el high definition que tenemos ahora, efectivamente la prenda que me quiero comprar, la compro y me llega a casa, es la misma experiencia que estamos teniendo ahora, simplemente evolucionada. Y con esta evolución te lo puedes llevar a miles de ámbitos. Lo que os decía del concierto, imagínate que mañana Ricky Martin canta en el Madison Square Garden. Probablemente no todo el mundo tenga la posibilidad de ir al Madison Square Garden, pero imaginemos que esa misma experiencia se puede vivir como si estuvieses ahí por la cantidad de 10 euros, 12 euros, 1 euro, la que queramos, en función de cada parte del mundo. O sea, esa persona en Namibia, por poner un ejemplo, va a poder saber lo que es estar en un concierto viendo a Ricky Martin. Esto llévatelo a eventos deportivos, un partido de fútbol. ¿Quién ha estado en el Bernabéu? Por ejemplo, yo soy madridista, ¿no? ¿Quién ha estado en el Bernabéu? Pues con esta forma todos podríamos vivir la experiencia de lo que pasa en el Bernabéu en tiempo real. Tener en cuenta que el metaverso no es una cosa que nos aleje de la realidad, sino es algo que nos va a mantener conectados a la realidad en la que vivimos. Entonces simplemente es una extensión de la misma. Entonces, y una mejora de experiencia. Ya digo, si queréis, os pongo siempre ejemplos porque a mí es lo que mejor se me da y ahora ya ellos se meten más profundos, ¿no? Pero efectivamente, si yo quiero mañana ver el partido de España, ¿no? Que vamos a ver ahora aquí, pues en vez de verlo en esta pantalla me puedo poner unas gafas y me siento allí y efectivamente oigo como los fans gritan, como los goles se cantan de verdad, que es estar en Qatar, probablemente no sé quién, pero yo por lo menos no he ido a ningún partido del Mundial. Entonces de esta forma podría vivir esa experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las posibilidades de uso son infinitas, los medios de acceso al mismo también son infinitos, probablemente la realidad virtual sea o realidad mixta, ¿no? Las gafas, sea lo mejor a nivel de experiencia, pero también se puede hacer desde el móvil, también desde el ordenador, mejorando las experiencias que tenemos ahora. O sea que esto es algo que todo el mundo va a adaptar y que está en nuestro día a día. Y luego, por último, para que os hagáis una idea de nuestra compañía, esta es la parte de metaverso, donde habrá miles de use cases y donde ahora estamos también muy centrados en la parte de contenido, donde no podríamos tener mejor partner, la verdad. Y ahora nos estamos, y luego el 360 que probemos, tenemos una academia en España, damos 2 cursos de másters en la Complutense, una universidad allí, y estamos por supuesto ampliando a más universidades. Luego tenemos un sistema de NFTs, ¿vale? Simple Utopia Avatars. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente tecnología que tenga una utilidad. Utilidad como puede ser la entrada a un cine o como puede ser ir gratis los miércoles al Palacio de Hierro, ¿no? Pues ese tipo de utilidad que la define el cliente, o sea, el emisor, es la relación que forja mediante un smart contract, ¿vale? Un contrato digital con el cliente que adquiere ese NFT. Eso es lo que quiere decir. No solo es un mono que tenga una imagen, eso no sirve para nada. Se trata de la utilidad, ¿vale? Y luego por último tenemos un sistema de ticketing que quiere decir básicamente cómo canjear estas utilidades, también lo probemos in-house. De esta forma, básicamente lo que hacemos es, oye, intentar entrar por una comunidad, algo que es muy importante a cualquier compañía, y creemos que es el marketing del futuro, ¿vale? En este futuro los followers ya no sirven para nada, lo que vale son las comunidades, ¿no? Esa gente que efectivamente les pides algo y lo hacen. Entonces esa comunidad solo se puede, esa sensación, los NFTs han venido para conseguirla. Es el mejor marketing que puede hacer ahora cualquier empresa tradicional, ¿vale? De ahí nos vamos efectivamente a cómo canjear esas utilidades y por último en cómo hacer más universal, por así decirlo, las experiencias que vivimos en el día de hoy, que es el metaverso. Entonces esto es un poco el scope completo y ahora ya les dejo a ellos que os cuenten más, que efectivamente saben más que yo.
Y muchas gracias. Muy bueno. Bueno, pues lo que vamos a contar ahora es un poco de forma didáctica y con muchos ejemplos reales, hablar primero de qué es el metaverso y luego nos iremos profundizando cada vez más. Una cosa, ¿qué tal se escucha ahora mismo con ese tono ahí atrás? Bien. Perfecto, para saber un poco regular y que no... Muy bien. Pues lo primero, lo que nos gustaría hablar es qué está pasando, o sea, por qué esta palabra está en todos lados, se ve mucho en la prensa, en los telediarios, etc. Entonces, vamos a ver un poco primero noticias, ¿vale? O sea, noticias que han ido ocurriendo. La primera, por ejemplo, sería cuando Facebook anuncia hace un año más o menos que va a hacer el esfuerzo de moverse al metaverso, ¿vale? Que es un nuevo mundo que ellos quieren crear y entonces empiezan a, pues, un poco a moverse hacia ello, ¿no? A los pocos meses, Facebook cambia a Meta como marca, o sea, lo que hace es cambiar toda la estructura de la empresa porque hay un nuevo mundo, un nuevo Internet que él apuesta por ello, ¿no? ¿Por qué? Porque también pensemos que la parte de redes sociales, ellos ya llevan muchos años avanzando, pues ya empezaba a tener un poco como una especie de desaceleración, que luego veremos con algunos datos, ¿vale? Entonces, estos movimientos no son aleatorios, o sea, corresponden evidentemente a una estrategia que ellos han ido observando en función de los usuarios, las nuevas generaciones que van llegando, y la verdad que fue una apuesta muy fuerte, que ahora en parte tienen una pequeña crisis, pero ahí están en ese momento de cambio, ¿no? Luego, en el momento que Meta anuncia ese gran cambio, curiosamente, como ya puso la palabra metaverso, digamos, sobre encima de la mesa, aparecieron un montón de empresas en muy poco tiempo, en las siguientes semanas, que empezaron a anunciar también esos planes que ellos estaban también desarrollando sobre el metaverso, curiosamente, ¿no? Porque todo el mundo estaba metido, pero nadie todavía lo había dicho, básicamente. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo Epic Games, que son los que están detrás de, por ejemplo, Fortnite, que es uno de los videojuegos, ya sabéis, ¿no?, que están más masivos, que de repente empiezan a invertir billones en todo esto del metaverso para crear plataformas. Ellos tienen Unreal Engine, que es una de las herramientas de creación mejores para el metaverso, ¿vale? Que tú puedes crear cosas tridimensionales, programarlas. Y luego hay otro dato, por ejemplo, muy interesante, que también se acerca mucho también a vuestro mundo de la producción, el cine, las series, que es Unity. Unity es otro programa con el que tú puedes crear proyectos del metaverso, programarlos y crearlos tridimensionalmente, que de repente adquiere la empresa Weta Digital por 1,6 billones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Weta Digital son los responsables de los efectos especiales del Señor de los Anillos, de Avatar. Tienen tecnología increíble de tiempo real, que quiere decir eso, que de repente pueden capturar a personajes en directo, llevarlos a una visualización en una pantalla. Todo esto, evidentemente, es oro para el metaverso. ¿Por qué? Porque el metaverso poco a poco irá teniendo cada vez más calidad hasta que llegará un momento que será un mundo que tendrá una calidad cinematográfica, que luego también veremos cómo va a ocurrir eso. Entonces empieza a haber unos movimientos del juego, vamos a llamarle como de Juego de Tronos, ¿no? Las bambalinas, pero que ya como Meta había lanzado su noticia, todo el mercado tenía que decir en qué estabas, ¿no? Porque si no te quedabas atrás. Empiezan a haber más anuncios, por ejemplo tenemos aquí Nvidia, que son los de las tarjetas gráficas de los ordenadores, que las conoceréis. Pues de repente ellos tienen una herramienta, bueno, una serie de herramientas que están creando para el metaverso que es muy buena. Básicamente, para que entendáis, uno de los hitos que quieren conseguir es que ahora mismo, si os habéis fijado, las gafas de realidad virtual son un poco grandes. ¿Por qué? Porque tienen que tener un procesador gráfico, batería y representar el metaverso en una gafa. Nvidia lo que quiere es que todo eso se haga en la nube. ¿Para qué? Para que todo sea vía servidor y por 5G o Wi-Fi tú recibes un metaverso ya procesado con la calidad cinematográfica máxima y entonces la gafa llegará a ser algo como lo que llevo yo. Pues eso está muy cercano, ¿vale? Se está trabajando y se está invirtiendo muchos miles de millones para que eso ocurra. Ese día, cuando esto ocurra, lo de la nube, renderizado en la nube, eso va a ser mágico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir de repente tener unos metaversos fotorrealistas, que son los en los que estamos trabajando ahora. Sí, luego, por ejemplo, además, Nvidia está trabajando también en la parte de inteligencia artificial, teniendo la posibilidad de generar gemelos digitales de las ciudades, para generar esos gemelos que luego nosotros recorreremos por la calle andando en realidad aumentada. Y además nosotros vamos a hacer un acuerdo en breve con la gente de Nvidia, que se ha hecho ya prácticamente público, para trabajar con todo su set de herramientas para la creación de los metaversos. Microsoft también se mete,
pero ellos dicen, oye, yo mi área evidentemente siempre son suscripciones con empresas, pues han encontrado también su hueco a través de temas de meetings, salas de reuniones, bien, ¿no? O sea, cada uno empieza un poco como a encontrar su lugar. Sí, de hecho Microsoft ha llegado a un acuerdo precisamente con la gente de Meta, que lo ha anunciado hace cerca de un mes, mes y pico, para que probablemente sus avatares sean interoperables entre cada una de las plataformas. Es decir, yo tengo un avatar dentro de Microsoft y puedo utilizarlo en Meta. Yo tengo uno en Meta y lo puedo utilizar en Microsoft. Y cuando anunció el 28 de octubre del año pasado Meta el cambio de nombre, a las 3 semanas salió el CEO de Microsoft contando que ellos también estaban construyendo el metaverso, que estaban un poco en el rollo, porque todo el mundo quería subirse a la ola. Vale. Un poco lo que estamos viendo al final es que todo el mundo tenía un plan y Meta fue lo que hizo fue acelerarlos a todos para soltar ese plan, porque si no te quedas atrás, pero lo tenían, ¿vale? Y nosotros evidentemente ya llevamos muchos años, estábamos trabajando con muchas de estas empresas que empezaron a anunciarlo y eran bien, o sea, ha habido un cambio y ahora veremos el porqué. Corea del Sur, por ejemplo, es uno de los lugares donde el metaverso ya tiene plataformas como Zepeto, que es un metaverso que tiene 350 millones de usuarios a día de hoy, donde se están vendiendo ítems virtuales para customizar tu avatar e ir luego a festivales, fiestas y interrelacionarse con otras personas. Pues Corea del Sur ha dicho, yo quiero ser el Silicon Valley, por lo menos de la zona asiática, donde todo esto va a ocurrir. Y entonces están invirtiendo igual una cantidad ingente de dinero para que se posicionen. Dubái, no sé si habéis visto las noticias de poco, ha dicho también que quiere ser un grande del metaverso y está invirtiendo también el propio Estado una cantidad ingente de dinero. De hecho, el Dubai Mall. Disney, ¿vale? Disney es nacido para el metaverso, porque pensemos que Disney lo que crea son mundos creativos que casi crees que puedes vivir dentro, como puede ser, bueno, Star Wars, ahora que es IP suya, Marvel o todo el ecosistema de los dibujos de Mickey Mouse, todo esto, ¿no? Entonces, Disney seguramente sea uno de los líderes, pero curiosamente lo está haciendo bien. Os ha dicho, el lenguaje todavía no lo entiendo, no tiene nada que ver con esas películas y series que yo estaba haciendo, y han creado un departamento en Europa, en Suiza, donde están empezando ya a crear los proyectos del metaverso, pero totalmente desvinculado de lo que puede ser una producción de una película. ¿Por qué? Porque esto es un nuevo lenguaje, esto hay que empezar casi de cero. Es más cercano al mundo de los parques temáticos. Yo vengo de los parques temáticos, hace muchos años trabajé con Disney, con Efteling, que es un parque temático en Holanda, y esto del metaverso al final son mundos donde tú te recorres un lugar y ese lugar te va contando una historia. Entonces tú puedes tener la misma historia que una persona o no, o te puedes haber ido por otro lado y haber descubierto otras cosas. Entonces Disney es nativamente uno de los líderes y están ya en ello. Han nombrado a un director mundial del metaverso y van a tope, básicamente. Lo único que tienen de ventaja es que las IPs ya las tienen, o sea, ya ellos ya tienen las IP grandes y es simplemente explotarlas hacia todo esto, Sí, ¿no? y de hecho Disney a día de hoy está jugando un poco con el formato ya. Es decir, podéis ver en algunas series de Disney Plus y en vuestra televisión, con el móvil, podéis ver cómo de repente, apuntando al momento específico de la serie, tienes un contenido en realidad aumentada que convive y aparece en tu casa. Es decir, ya está un poco jugando con el formato, como parece ser que también va a hacer Apple. Apple parece ser que el año que viene va a sacar un formato en el que va a combinar la posibilidad de lanzar realidad aumentada con tu móvil o con tu iPad de manera sincronizada, sin necesidad de apuntar ni nada por el estilo. El sistema de Apple TV sabe en el punto en el que estás, sabe que tienes un dispositivo y en ese momento te avisa y te dice, oye, tienes un contenido de realidad aumentada vinculado con lo que estás viendo en esta pantalla, ¿quieres verlo? Entonces ya viene esa unión entre contenidos visualizados en pantalla 2D y contenidos en realidad aumentada. De hecho, hablando de Apple, es el siguiente, ¿vale? En los próximos meses, no sabemos cuándo, pero está el producto ya prácticamente terminado. Esto no es un rumor, sino que esto es realmente algo que ellos mismos lo han contado. Están trabajando en una gafa, ¿vale? Esa gafa, por lo que se rumorea, seguramente sea un híbrido entre realidad virtual y mixta, que luego veremos en qué consiste esto. Cuando Apple dispara, no dispara prototipos o como por ejemplo Meta, ¿no? Cuando se presentó Meta, con todo lo del metaverso era un vídeo realmente, o sea, luego lo construiremos en 10 años, ¿no? Pero realmente era un vídeo, o sea, luego la realidad es que poco a poco lo están haciendo ahora. Apple no hace eso, Apple va a salir al escenario y va a decir, el viernes lo tienes en la tienda y ya está disponible en 5 colores a 3.000 euros, y al día siguiente está todo sold out y crea una categoría. Entonces, cuando esto pase, la fase 2 de la aceleración hacia el metaverso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya no queda gigante que no esté dentro de todo esto, prácticamente. Y luego, curioso con el tema de Apple es que, a ver, como decía Edgar un poco, a ver,
antes son rumores ya que son secretos a voces, que podéis hacer una búsqueda en Google y encontráis posiciones abiertas en Apple, más de 400 posiciones abiertas en Apple relacionadas con la VR. Han comprado 30 empresas. Han comprado 35 empresas en relación con todo esto. Y además han llegado a acuerdos, se ha rumoreado fuertemente, que han llegado a acuerdos con directores de cine, como Jon Favreau, que ha hecho una película de Marvel, para que esté creando contenidos de realidad virtual para su metaverso, que por supuesto no le llamarán metaverso, porque el término metaverso está muy vinculado con Meta y con Facebook. Pero ya hay un rumor muy fuerte, y cualquier búsqueda que hagáis en Google vais a encontrar decenas y centenares de noticias en relación a eso. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? No es por capricho de esos grandes, sino porque están leyendo unos síntomas en el mercado que seguramente incluso lo reconoceréis muchos en vuestros hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, o en vosotros mismos, y son los antecedentes del metaverso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora son un poco lo que nos trae el metaverso. Lo primero sería la generación Z. La generación Z son los que tienen 20 años hacia abajo. Esta gente no utiliza internet prácticamente, solo para buscar las tareas del colegio o cosas así. La televisión la ven en muy contadas ocasiones porque suelen ser multidispositivos. O sea, ellos a lo mejor ven un partido de fútbol mientras que tienen aquí abierto Discord y aquí Twitter y aquí otra cosa y 20 cosas a la vez. Entonces es una nueva forma de consumo. Y luego todo el salario que ellos se gastan mensual, de los padres, evidentemente ahora, dentro de 5 años, ¿no? Va a productos del metaverso, de Fortnite, de Roblox, de todas las plataformas donde ellos han encontrado su patio de juego, curiosamente. ¿Por qué? Porque la pandemia, eso ya estaba ocurriendo prepandemia, pero la pandemia les aceleró, porque era un lugar donde ellos podían seguir jugando, divirtiéndose, etcétera, etcétera. Entonces se crearon ahí buenas plataformas que ahora son las que están construyendo el metaverso. Esto tener en cuenta que la generación Z, hay datos y estudios que determinan que pasan más tiempo en mundos virtuales que en las redes sociales tradicionales. Sí. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es Roblox, donde tenemos ya diariamente a 60 millones de usuarios y ha llegado a haber picos, que esto ha salido también en las noticias, en los que superaban en comunicaciones por minuto a WhatsApp. ¿Esto qué son? Todos los niños en un mundo virtual que tienen de repente su personalidad, tienen sus juegos, etcétera, etcétera, y todos hablando 24 horas entre ellos, divirtiéndose, pero luego tienen su mundo real también. Yo, por ejemplo, mi hijo tiene 14 años, no tiene solo el mundo virtual, sino que luego también tiene su mundo real y lo saben diferenciar muy bien. O sea, saben que hay el momento de los amigos de Nueva York, de no sé dónde tal, y luego está el momento de los del colegio. Pero lo viven con más naturalidad porque no es novedad para ellos. Han nacido con todo esto. Entonces es una generación muy preparada, que viene muy rápido y que además, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad le dan súper importancia. Dicen, ¿para qué me voy a comprar 5 coches, 4 casas en mi futuro si eso contamina y es un gasto, digamos? Entonces ellos dicen, pues todo lo virtual siempre mejor, ¿no? Es un poco el cambio. Sí, una cosa muy interesante de entender exactamente qué están haciendo esas marcas dentro de ese metaverso. Por ejemplo, no sé si alguien ha probado Roblox de primeras, es decir, es un acceso que puedes tenerlo vía móvil, vía PC, es una especie de videojuego, ¿vale? No muy realista, donde las marcas tienen herramientas, Roblox Studio y otra serie de herramientas, para poder crear de manera más o menos fácil contenidos para estas herramientas. Vans tiene, a mí es una de las que personalmente más me gusta, y de hecho en nuestra academia utilizamos y jugamos un poco dentro de Vans para que la gente lo entienda desde la práctica de qué va esta película. Pues bueno, pues al final Vans pone en valor un poco su producto porque se está metiendo, o como usuario te metes dentro de lo que es Roblox y coges un monopatín o coges varios monopatines y te vas dando un poco de vueltas, vas socializando, tienes una serie de mecánicas de gamificación en las que si saltas esto o lo otro te dan puntos y con eso tú luego tienes unos puntos de fidelización que puedes incluso en el mundo real comprar cosas, utilizarlos, con lo cual juegan un poco con el concepto de la gamificación del gaming vinculado con esa generación Z para tenerlo. Nike, por ejemplo, tiene Nikeland, que no sé si alguien también lo ha probado, pero te permite hacer compra digital dentro de Nike. Entonces tú tienes una serie de retos, por ejemplo, lanzar una canasta de lo que fuera, jugar al fútbol con lo que fuera, y luego tú puedes ir ahí y comprarte pues tu camiseta, tus zapatillas, y las tienes tanto dentro de Roblox como tu avatar para poderlo vestir, como también tienes la opción de tenerlo en físico. Y así como muchas de ellas, Gucci también, obviamente, las marcas de lujo ahora están cada vez entrando, nosotros estamos ya cerrando la parte del OEB, y no en Roblox, sino nuestro propio metaverso, que esto no lo vamos a comentar ahora, pero Gucci también pues lanzó pues, una nueva colección de bolsos para que
los avatares, pues bueno, pudieran tener y vestirse pues, un poco en plan cucos, como decimos nosotros, bien en plan pijo para poder utilizar. Entonces es muy interesante porque sobre todo el tema de vestirse en México. el tema de vestirse, hay que entender que el ego, es decir, la persona física, es decir, nosotros tenemos el ego digital y el ego físico. Seguramente los que estamos aquí le damos mucha más importancia a nuestra persona física que a nuestro yo digital, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que las nuevas generaciones, la generación Z, la generación alfa, tiene exactamente la misma importancia o da la misma importancia al yo digital y al yo físico, exactamente la misma. Entonces, por eso, muchas cosas que hacemos en el mundo real nosotros, como por ejemplo, comprarnos una buena ropa, comprarnos un coche genial, todo eso por lo que lo hacemos muchas veces, aunque sea de manera inconsciente, es por lo que se llama señalización. Es decir, le decimos al resto cuál es nuestro estatus. Esto, que a lo mejor nosotros consideramos un absurdo hacerlo en el mundo digital, las nuevas generaciones no lo consideran un absurdo, porque son señalizaciones que hacemos al conjunto para decirles que porque yo tenga un NFT de Gucci y no sé cuántos, yo pertenezco a tal clase o lo que sea. ¿Vale? Entonces, cambia un poco el mindset, el modelo mental, cambia las generaciones y todo esto está orientado en esa línea. Pero hoy que todavía hay millones de transacciones hoy en día. O sea, Por día. Sí, por día. Aquí tenemos datos, por ejemplo, de otros, por ejemplo, por horas, pero por ejemplo hay uno muy Es curioso. interesante, mira, ¿puedes ser, Luis? Mira, este es interesante porque el de Roblox es un acceso a través de móvil, a través de PC, que hay, básicamente casi todos nosotros tenemos nuestro móvil, nuestro PC. De hecho, recuerdo que en España, que somos 48 millones, decían que había 80 millones de móviles, es decir, casi 2 por persona. Pero estos son metaversos en realidad virtual. Y cuando la gente habla acerca de la realidad virtual, de las gafas, de cuántas gafas hay en el mundo, pues estamos ahora en torno a 26, 27 millones, creciendo por 2 aproximadamente cada año. Es un dato que ya venimos casi en crecimiento exponencial, entonces es muy interesante. Damos cobertura y hay que dar cobertura a la parte móvil y a la parte web porque es lo que la gente tiene en el día de hoy, pero las gafas vienen en un crecimiento exponencial. Y ya en metaversos como por ejemplo VRChat, Rec Room, estamos en 3 millones de usuarios activos mensualmente. Luego hay, por ejemplo, uno que hemos hablado antes de Cepeto. Este, por ejemplo, está en Corea del Sur, que este se basa todo en customización de tu avatar. Entonces las marcas ya están vendiendo dentro de Cepeto ítems virtuales y algunas están facturando verdaderas fortunas. Entonces estamos hablando ya, en este momento tenía 300 millones, creo que estamos ya en 350 y eso está ocurriendo. O sea, eso es una señal de que hay algo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué viene esto? ¿Por qué este cambio? Primero, porque el Internet que conocíamos está sobresaturado, o sea, llega un momento que ya tiene muchos años, evidentemente, y es un contenido que vemos en una cajita cuadrada que además está saturado de información de banners, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones han perdido la conexión con esa publicidad. Entonces, directamente la obvian, ¿no? Porque es, al final pasará en muchas páginas web, ¿no? Que casi tienes que encontrar dónde está la información, ¿no? Entre tanta publicidad. Pues las generaciones nuevas es que directamente dicen, no me gusta, ya está. O sea, paso a otro lugar donde es todo más directo, la información la tengo cuando quiero, entonces eso es un cambio grande. Otro dato interesante también es el tema de los smartphones, o sea, todos los teléfonos que hasta ahora, ya desde hace 6-7 años, no evolucionan mucho, o sea, realmente tienen una cámara un poco mejor, la batería dura más, ya está. Entonces los gigantes han dicho, para que la rueda siga, tenemos que encontrar una nueva categoría, porque si no la rueda se para. Entonces, el smartphone ya no hay mucho donde encontrar nuevas fronteras. En todos estos temas de las gafas virtuales, etcétera, etcétera, evidentemente es un mundo nuevo de facturación muy grande. Por eso los grandes como Apple se van a meter, porque al final la competencia china, por ejemplo, pues está ahí y les pisa los talones, al final un poco, ¿no? Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, antes te comprabas un móvil y ahora es que si mejor cámara, que si mejor pantalla, pero las diferencias son casi marginales. Si veis los últimos 6-7 años de las keynotes de Apple, esperas que haya alguna evolución así un poco fuerte y en realidad no hay mucho, es decir, es muy curioso. Colores. Y claro, en realidad es como de repente la justificación perfecta para el mercado tecnológico, para las pantallas, incrementar mucho esa resolución. ¿Por qué? Porque en realidad virtual te las pones a 2 centímetros del ojo. Entonces necesitas, para que sea perfecto, pues que la pantalla incremente. En el tema del cálculo del 3D, todo eso que se calcula, al final estamos haciendo con móviles. Entonces, las tarjetas de Nvidia, por ejemplo, que se utilizan para muchas cosas, pero sobre todo también temas de criptomonedas, procesamiento gráfico, claro, justifican una evolución en eso para que de repente tengamos una buena visualización de contenido 3D, de realidad virtual, de metaverso, en dispositivos. Entonces, como muchos players interesados en que esto evolucione.
Y luego, por ejemplo, tenemos el dato de las redes sociales, que evidentemente hay picos como TikTok y algunos nuevos, pero por ejemplo, Facebook, el problema no es de ahora, el problema empezó ya en el año 2014, cuando de repente el uso ya de la plataforma empezaba a quedarse plano. Por eso en el 2014 compraron por 2.000 millones de dólares Oculus, que fue la primera gafa prototipo que se creó. Ellos ya vieron que había que moverse hacia algo nuevo. Bueno, y TikTok ha comprado Pico Interactive, que es una marca de realidad virtual china. La pandemia aparece y acelera todo esto. Era algo que nosotros estábamos viendo dentro del mercado, pero iba un poco a un ritmo pues, de evolución normal. La pandemia lo que hace de repente que todo el mundo se preguntó, ¿está preparado Internet para ir más allá de lo puramente informativo dentro de una pantalla? Que haya experiencia, que haya conexiones entre personas o que podamos vivir en nuevos mundos y cosas así entre nosotros, y evidentemente no lo estaba. Por eso empezaron a salir todos los protometaversos y, por ejemplo, experimentos como estos, que dentro de Fortnite, que consideramos un protometaverso porque es un lugar donde ya no solo juegas, sino socializas, y es casi más socializar que jugar, casi, se empezaron a hacer conciertos donde de repente estamos hablando ya de 28 millones de asistentes, solo asistentes. Imaginaos las viralizaciones que se hicieron luego de los streaming en directo narrando todo esto. Cualquier gira de Queen de la época a lo mejor no llegaba a esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gasto de esto versus una gira de Queen a nivel mundial? Entonces, empiezan a ver ahí un nicho, ¿no? Y luego, el dinero, ¿de dónde lo sacaban? Pues no solamente por imagen, sino también la venta de merchandising virtual. O sea, es pues ese skin que tiene el cantante, luego te lo puedes poner tú, etcétera, etcétera. O la entrada de yo estuve ese día, por ejemplo, ¿no? Entonces, empieza a haber una generación ahí de usuarios que empiezan a ver todo esto como algo muy interesante. Sí, el tema musical creo que es algo natural en el metaverso. Yo creo que ahí es donde podemos empezar a meterle cabeza. Pero sí que traduciendo a nuestro mercado es algo que creo que puede hacerse de una manera muy rápida y sin ningún costo adicional. Entonces, yo creo que es algo que hay que echarle la mente en el tema creativo. Sí, mira, bueno, no sé si alguien ha visto o ha tenido la oportunidad de verlo luego en diferido, el concierto de Fortnite con Travis Scott, que es el de la izquierda, pero os invito a que lo veáis, está en YouTube, hay 1000 personas que lo estuvieron grabando, pero creativamente es súper interesante porque al final haces una propuesta de valor absolutamente distinta de lo que es un concierto tradicional, donde al final pues la limitación es únicamente la creatividad de lo que estás planteando. Ahí pues, recuerdo que aparecía, estaban todo el mundo ahí con sus avatares y de repente aparecía como una especie de asteroide que estaba como la música a sonar, un asteroide volando ahí por el cielo, de repente impactaba delante tuyo, había una explosión brutal y aparecía un Travis Scott pues como si fuese Goliath de 50 metros y empezaba a cantar, a moverse, y era Travis Scott con su avatar, que había sido capturado con un traje de captura, y estaba bailando delante tuyo, tú estabas hablando con la gente, y la verdad que reconozco que yo cuando lo vi, que pensé que era una cochorrada, cuando lo vi luego dije, la que han liado. Es que es divertido, interesante, y de verdad os recomiendo, os invito a que luego tranquilamente le echéis un vistazo a vosotros mismos para que veáis el valor que aporta y otra cosa a tener en cuenta de esto es que una vez que lo haces es eterno. O sea, es que esa misma experiencia la puedes vivir una y otra vez. Ahorita estamos en preproducción de hacer un concierto de Bosé en la segunda temporada, ya en base al metaverso. Probablemente sería la primera que hacemos. Además puedes traer incluso momentos históricos, pero así creo que es muy interesante. Y bueno, y luego otro acelerador fue el 5G, que lo habréis oído muchas veces, el 5G, pero nadie sabe el caso de uso del 5G porque Netflix te va bien con 4G. Al final la Apple y funciona. Entonces, el metaverso es el demandante máximo del 5G. ¿Por qué? Porque necesita conexiones, streaming, música en directo. Bueno, es una auténtica locura. Entonces, los gigantes de las operadoras, AT&T, Verizon, Telefónica, Vodafone, Orange, nosotros trabajamos de hecho con prácticamente muchas de ellas, están todos metidos, todos. ¿Por qué? Porque ven un nuevo mundo de facturación. O sea, habrá un momento que tú pagues un dinero por tener acceso al metaverso. Claro. Y también tener en cuenta que en el metaverso que ahora vamos a ver, no solamente un metaverso 100% virtual, con gafas de realidad virtual, donde tú te metes y estás ahí dentro, que eso es una parte del metaverso que es seguramente la que mayor tengáis en mente, sino que luego está la parte de realidad aumentada, que con tu móvil o con tus gafas vais a ir andando por la ciudad con ese gemelo digital generado gracias, aparte, a la tecnología de Nvidia que os comentaba antes, y donde va a aparecer elementos virtuales en cualquier sitio, en un mall, en la ciudad, elementos vinculados con el turismo, y eso se va a estar continuamente comunicando con internet y bajando abajo una baja latencia y con un ancho de banda muy elevado. ¿Qué es lo que habilita y permite todo eso? El 5G.
Sin 5G, eso sería una experiencia de usuario muy pobre. Entonces, claro, las teleoperadoras están como locas porque han encontrado el caso de uso perfecto para de algún modo poder justificar que la gente pague más por el 5G. Pero esto lo que ha generado es una tormenta perfecta, que evidentemente cuando hay una tormenta perfecta hay ganadores, ¿no? Y reyes de la montaña que se generan nuevos. No son los que venían de ese mundo anterior, sino que esto es algo nuevo que evidentemente hay que investigar y hay que meterse cuanto antes para experimentar ese crecimiento. Pero si vamos un poco a lo clarificar, ¿no? Que es el metaverso según nuestra experiencia, o sea, luego evidentemente irá evolucionando con los años, pero para nosotros es muy sencillo, realmente no es tan complejo como muchas veces se pinta. Es un nuevo internet tridimensional, donde antes yo tenía un marco donde el contenido ocurría dentro de una pantalla y el límite era la pantalla siempre, ¿no? Y entonces era, pues bueno, pues puedo ver vídeos, fotos o texto, no había mucho más allá, ¿no? Entonces el metaverso es un nuevo internet donde yo accedo dentro de internet, o sea, yo me meto dentro y tengo presencia, una escala humana, con un mundo que hay a mi alrededor. Es como la película de Mary Poppins, ¿os acordáis la de Disney? Cuando está en el parque y ve en el suelo una pintura y dice a los que cuidan, ¿no? A los niños, dice, vamos dentro del cuadro, y saltan y de repente aparecen en un mundo de fantasía. Eso es el metaverso, o sea, es entrar dentro de internet con todas las consecuencias que tiene eso. Entonces, para entrar a este nuevo internet tridimensional hay tres formas. La primera sería la 100% virtual, que es basada en gafas virtuales, donde yo dejo de ver el mundo real y aparezco en ese otro mundo. Es la más creativa, la experiencial la mejor que hay ahora mismo, ¿vale? Y esto irá mejorando cada vez más en gráficos hasta llegar a un punto que veamos cosas tipo la película de Avatar en unos años dentro del metaverso. Esa es como el metaverso más puro, ¿no? El más inmersivo. Luego tenemos lo que llamamos el metaverso mixto, que luego veréis algunos ejemplos en el vídeo, que son esas gafas que está preparando Apple, que son transparentes y que cuando yo voy andando va entendiendo el mundo que me rodea y puede pintar un metaverso que convive conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en estas dos sillas que hay aquí vacías puede haber dos elefantes rosas que están sentados. ¿Por qué? Porque saben que hay un sillón. ¿Cómo es el sillón? Saben que hay un pasillo y han venido andando y se han puesto aquí. Eso, que es una ciencia ficción, ya existe y hay gafas ya que lo permiten hacer. Y luego tendríamos el tercer acceso, que le llamamos los proto-metaversos, que son los que accedes con pantalla clásica, o sea, lo que es con navegador, con tu móvil, que están muy bien porque son de transición. O sea, hay que ir a que eso funcione muy bien para que poco a poco vayas a tecnologías inmersivas según va mejorando la tecnología. Entonces, para que los metaversos que vamos a crear por cada marca, por cada vertical, Disney, Meta, Vodafone, todos, pensar que ahora mismo cada uno de ellos es un entorno cerrado. ¿Por qué? Porque tú entras, vives ese mundo, esa experiencia, pero para que el metaverso sea metaverso y esa gran palabra de el metaverso exista, que eso ya se está trabajando para el año que viene, va a haber la interconexión entre los metaversos, que eso seguramente, todavía está pendiente, se haga a través de la blockchain, podría ser, que lo que hace es que cuando tú estás en un metaverso, tú tienes una identidad, tienes un wallet, o sea, una cartera, tienes luego unas posesiones que tú has ido adquiriendo en varios metaversos y tú te lo puedes llevar de uno a otro, o sea, la interconexión. Cuando eso ocurra, que ya estás aproximándose, de hecho, Meta está trabajando en ello y muchos de los gigantes, hablaremos del metaverso, que es un mundo donde yo entro y de repente estoy en una experiencia de Disney y de repente digo, ¡ay, que hay un concierto en el Infantec Live Shows, por ejemplo, ¿no? De repente salto y me llevo mi avatar, mi wallet, mis pertenencias y toda mi identidad digital y tengo una sensación como en la web cuando paso de un link a otro, de una página a otra. Eso es el metaverso. Y entonces el metaverso es social, o sea, es un lugar donde encuentra gente, es experiencial, donde tú tienes experiencias y es persistente. Si yo salgo de ahí y me voy a dormir, ahí ocurren cosas. Entonces, si yo vuelvo, que eso es muy interesante también, porque hay esa sensación de perderte algo, ¿vale? Que eso hablaremos ahora de por qué la gente está gastando horas y horas viendo este contenido y no es el contenido efímero, por ejemplo, de la publicidad de los 30 segundos, etc. Aquí estamos hablando de experiencias que la gente puede estar hora y media viendo un contenido, por ejemplo. Eso es oro ahora mismo para la creatividad, para los contenidos, para todo. Entonces, todo esto tendrá una base luego, evidentemente, monetaria, que puede ser la de toda la vida, o sea, tarjeta, PayPal, etcétera, etcétera, que es la que está funcionando realmente, y luego la cripto, que está ahí un poco en cuarentena, estamos ahí un poco regañados con ella todavía. ¿Por qué? Porque todavía se tiene que estabilizar, ¿vale? Porque ahora mismo
estaréis viendo, ¿no?, que es una especie de montaña rusa de sensaciones que ese sistema de pago todavía es peligroso un poco meterlo dentro de un proyecto de una marca, por ejemplo, pero es muy interesante y está ahí en observación para cuando llegue, ¿no? Entonces, bueno, todo esto genera un ecosistema como este, ¿no? Que si es... Sí, bueno, básicamente para que entendamos un poco el paralelismo entre lo que sería este Internet que estamos hablando y el Internet pasado, o el actual, al final no hablamos de un Internet que va a sustituir al Internet actual, hablamos de un Internet que lo va a complementar. ¿Cómo se estructura este nuevo Internet? Pues en realidad exactamente igual como se estructura el actual. Es decir, si fuesen son sitios web, páginas web en las que nosotros directamente vamos lanzando de una a otra, esto es el metaverso. Mundos virtuales como si fuesen páginas web, donde el usuario lo que va haciendo es lanzándose de una a otra. Pueden estar más conectados, menos conectados. ¿Y cuál es la diferencia del contenido que hay frente a una página web? Página web, contenido informacional, plano 2D. En el metaverso, contenido experiencial 3D. Si yo lo visualizo con gafas de realidad virtual, me meto dentro del mundo virtual con mis gafas, 100% virtual. Si yo lo visualizo con unas gafas de realidad aumentada, al final ese contenido me está rodeando, con esa persistencia que también comentaba Edgar. Entonces esto es un concepto que al final no es tan disruptivo. Y lo que aporta de disrupción es la experiencia, el contenido, lo que la gente va a vivir, pero el cómo se organiza es un poco similar. Lo que pasa es que ahora vamos a estar dentro de ese contenido. Y el concepto de persistencia que había antes a mí personalmente es lo que más me vuela la cabeza, porque claro, creo que cambia un poco el concepto de, no sé si de humanidad, pero de cómo concebimos las cosas. Imaginad que tenemos unas gafas de realidad aumentada, ¿vale? Como las de Edgar, son de realidad aumentada. Ese sistema está entendiendo el entorno y pone algo por aquí, una mascota, lo que fuera. Y llega un momento que está jugando con la mascota o cambia cosas y dice, bueno, me voy con unos amigos a hacer lo que sea, a comer. Se quita las gafas o las apaga, sin necesidad de quitárselas, las apaga. Y al cabo de los 3 días vuelve y lo que había cambiado, enciende las gafas y lo que había cambiado sigue ahí. La mascota ha hecho lo que tuviera que hacer. De repente se agrega en nuestra cabeza como que existe un mundo virtual que tiene vida propia sobre el mundo real, gracias a esa persistencia. Entonces, claro, es en nuestra cabeza lo que dice, existe un mundo virtual vinculado con el real. Y eso no va a estar solamente en espacios cerrados, sino en espacios abiertos. Entonces, claro, es muy fuerte, porque de repente en nuestra cabeza ya no solamente está la sala 2 del cine de Cinépolis, sino es la sala 2, pero también algo contenido virtual agregado a esto, que tiene vida propia y que va persistiendo. Entonces, a mí realmente me parece una cosa absolutamente revolucionaria. Sí, a nivel creativo te rompe la mente esto. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que lo probé en el 2013. Tuve la suerte de tener uno de los primeros prototipos en aquel momento y yo venía de ese mundo pues, creativo, de ser director creativo de agencia, trabajar en parques temáticos, muchas horas tecnológicas, pero cuando me lo puse, de repente dije, vale, esto pinta otros mundos, son creíbles, dejo mi trabajo. Entonces me despedí a las semanas de 20, yo era director creativo de 20 Telefónica y no lo entendían en aquel momento. Varios años después, no sé si habéis visto que Telefónica está invirtiendo ahora una cantidad ingente de dinero para meterse en esto, entonces ahora ya tarde. Vale, pero bueno, muy interesante todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo creamos para las marcas o para nosotros mismos en esto? ¿Cuáles son los pilares de la creación del metaverso? A nivel, igual que por ejemplo una película pues tiene unos pilares, ¿no? Pues el guión, la imagen, un montón de cosas. En el metaverso cambia totalmente todo. Entonces esto hay que reaprenderlo, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces el primero sería la identidad. O sea, tenemos que dotar de una identidad al usuario que acaba de acceder, ¿vale? O sea, es una persona que acaba de entrar a nuestro metaverso, viene con algo que ya tiene de una apariencia de otro metaverso, o nosotros le damos uno, ¿vale? Y de repente le decimos, pues a partir de ahora eres Indiana Jones, o eres un astronauta que estás en el planeta Marte, ¿no? Entonces, eso ya empieza la narrativa, ¿vale? Lo siguiente sería la exploración, o sea, crear un mundo que el usuario diga, quiero recorrerlo todo, porque quiero ver que hay más allá y más allá, más allá, ¿no? Y descubrir todo y que además incluso cada vez que entre la experiencia sea diferente, ¿vale? Eso es muy humano, o sea, si fijáis estamos hablando de valores humanos, por eso el metaverso, la cosmovisión del metaverso se ha comprado a nivel mundial tan rápido, porque son los valores humanos trasladados al mundo virtual, básicamente. La exploración es que esto es desde que éramos primitivos, básicamente, no es el que hay más allá, que hay más allá. Entonces, claro, si tú le pones un mundo que tiene un horizonte, ¿no? Y que cada vez vas creciendo, ¿no? Con él, pues es perfecto, ¿no? Como contenido. Lo siguiente sería la experimentación, ¿vale? Yo ya estoy en ese mundo, lo he recorrido,
qué me propone la marca o el creador del contenido. Entonces ahí hay un momento de experiencias, o sea, puede ser, pues aquí hay una misión, o de repente simplemente vivir aquí, con comunidades, etcétera, etcétera. Aquí podemos crear lo que queramos, ¿vale? Con toda libertad. Una cosa muy interesante también del metaverso es que el presupuesto en parte no existe, porque aquí podéis crear locuras, porque podéis decir, queremos hacer un concierto que está en un castillo, en la nube flotando, y lo hacemos, no pasa nada. ¿Vale? En el mundo real evidentemente se puede hacer, y en el mundo del cine y la película es presupuesto a tope, ¿no? Pero aquí, como todo es tiempo real, es un mundo del videojuego, entonces si tú puedes crear los videojuegos, puedes meterlos en el metaverso. Entonces es muy interesante porque a nivel creativo es que hay un momento que yo me he llegado a tirar horas hasta las 4 de la mañana diseñando mundos, moviendo cosas y esta montaña es más grande, esto lo muevo por aquí. Entonces llega un momento que dibujas mundos, o sea, es un creador de mundos. Es muy interesante. La socialización, cuando ya has entrado y estás haciendo experiencias, hay gente alrededor tuyo, entonces cómo hablo con ellos, cómo interactúo, estamos en una plaza, o estamos en grupos, o los puedo invitar o no, ¿vale? Todo eso es muy interesante y es lo que genera al final ese éxito que está teniendo el metaverso, porque la socialización está ocurriendo ya antes de que el metaverso tenga una forma final, que es muy curioso. Es como si se hubiera inventado internet y tuvieras usuarios entrando ya a millones y de repente solo estuviera Yahoo y 2 páginas más y todo el mundo volviendo a visitar más, ¿no? Y dice, bueno, habrá que crear más. Y de hecho, a nivel de métricas, los metaversos o mundos virtuales que son sociales tienen una retención de por 3 de tiempo que los que son individuales. Hay algunos que ofertan algún tipo de experiencia individual, que tienes que hacer lo que fuera. En el momento en que agregas una capa social, donde yo puedo estar interactuando con mis amigos o con desconocidos, 3 veces más tiempo ahí, porque al final somos seres sociales y esto hay que trasladarlo al metaverso. Entonces, por 3. Y esa línea mundial, o sea, puedes estar conectado aquí con cualquier persona en el mundo. Y luego, el reto más complicado que tenemos como creadores es el sentimiento de pertenencia. Claro, porque tú puedes estar todo muy bien, la aventura me ha gustado, he socializado, pero el sentimiento de pertenencia es cuando digo, este es mi lugar. O sea, imaginaos, por ejemplo, Disney con Star Wars lo tiene chupado, porque al final tiene una base grande de usuarios que en el momento que le den una identidad, un mundo por explorar y una misión, ahí te los tiene fidelizados y ya se sienten con pertenencia, ¿no? Un club de fútbol como el Real Madrid, lo tiene muy fácil también. Pero luego habrá marcas que lo tengan muy complicado porque el producto a lo mejor no tiene nada que ver con todo esto. Entonces, el sentimiento ese de pertenencia es nuevo, es algo nuevo. Por ejemplo, Nike lo está trabajando mucho y lo está consiguiendo ahora mismo con todo esto. Y luego estaría el último, que es también muy primitivo en el ser humano, que es la propiedad. O sea, es vale, todo muy bien, pero yo quiero poseer cosas. O sea, quiero que sean mías. Y ahí es donde entra todo el tema de los NFTs, porque todo es comprable. O sea, tú podrás comprar desde las experiencias, ticketing, suscripciones, etcétera, etcétera, parcelas, ¿no? Para construir una casa, y todo eso está generando ya hoy una economía de miles de millones en un momento del proto-metaverso. O sea, es una cosa anómala, ¿no? ¿Y por qué están comprando ya todo esto? Porque se están asegurando unos accesos a metaversos que se están construyendo. Entonces dicen, ok, me gusta lo que están contándome, por ahora a lo mejor activo que tenga simplemente mi skin por ahora. Pero sé que el metaverso que me vas a abrir se va a abrir dentro de 6 meses, pero yo voy teniendo mi skin, ¿no? Porque me gusta lo que me planteas. Curioso, ¿vale? Porque es una cosa nueva. Y bueno, para ir a la parte un poco de tecnología, vamos a ir muy rápido, tendríamos un acceso primero que sería basado en la web 3D. La web 3D es una forma de creación de páginas web basada en un protocolo que se llama OpenGL, que lo que nos permite es crear metaversos en navegadores y que todo el mundo puede hacer con un clic nada más, ¿vale? Pero evidentemente no va a ser súper inmersivo, pero puedes acceder a ello. Entonces, nosotros estamos trabajando con muchísimos proyectos, por ejemplo con Acciona estamos recreando mundos virtuales por medio mundo, incluso de hecho en Sonora, en un proyecto que hay de paneles solares, lo tenemos en este metaverso de Acciona, puedes recorrerlo a escala 1 entero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puedes verlo en o el metaverso virtual, que sería la segunda tecnología, que sería la que empezó con el prototipo de Oculus en 2013, que fue el que compró Facebook, y que a día de hoy estamos en una gafa que vale $350, que ya tiene una calidad buena. Sería como el primer Nokia. ¿Os acordáis del móvil Nokia? Que fue el que fue como ahora sí. Pues este es el primer Nokia, ¿vale? No hemos llegado al iPhone, pero estamos cerquita. Cuando lleguemos al iPhone, que evidentemente será pues, un Apple o lo que sea, es cuando se dispara todo, ¿no? Pero estamos en ello, ¿vale? Entonces ya hemos pasado de ese coche primitivo a el Porsche, ¿vale? Entonces el Porsche ya va a empezar a volar y a hacer un montón de cosas.
Entonces, este mundo 100% virtual, ese acceso con gafa, es ir a otro lugar, como hablábamos, ¿no? Y ahora viene, este es el que seguramente habéis oído menos, que es el que también nos contaba un poco Edu, y me parece muy interesante, pero es verdad que la tecnología hay que madurarla un poquito, ¿vale? Igual que en Web 3D y en metaverso virtual, está todo muy estudiado y muy bien para lanzarse. Esto va a ocurrir cuando Apple saque su gafa y ya se dispare todo. Entonces, ¿en qué se basa el metaverso mixto? Lo primero es en una tipología nueva de cristales que lo que hacen es mover fotones de luz, aunque suena ciencia ficción, es real, mueven fotones de luz dentro, ¿vale? O sea, hay un ordenador que de repente dice, voy a pintarte fotones de luz para que tú aquí veas un elefante rosa. Entonces yo lo estoy viendo, de verdad, no estoy viendo una pantalla que tengo sensación de pantalla de que está aquí y luego hay un elefante, sino que es luz, ¿vale? Que se está pintando básicamente en la gafa y en mi retina, de alguna forma. Entonces, esa gafa tiene unos sensores que van generando lo que llamamos la nube de puntos, ¿vale? La nube de puntos es unos sensores que tiene la gafa que cuando yo me voy moviendo van escaneando todo lo que me rodea y generan un mapa tridimensional y con eso toma las decisiones para integrar ese metaverso mixto. Estos datos, va a haber historia con esto, porque estos son datos muy jugosos para los gigantes, Google y todo esto, porque esto es oro. O sea, prácticamente a nivel de datos, ¿vale? Pero dudo que permitan que se pueda comercializar con esto, porque estamos hablando que a lo mejor de repente saben cómo es tu casa. ¿Vale? Entonces yo creo que por ahora Apple ya ha dicho que todo lo que salga de escaneo de su gafa que están preparando no va a ir nunca a la nube, se va a quedar localmente en tu gafa, porque saben que esto, cuando ya salgan este tipo de gafas al mercado y tal, va a haber mucha polémica, porque, ojo, con esto, ojo con esto. Sí, de hecho, la gafa de Apple, por ejemplo, tomar una decisión que también se ha filtrado, es que no va a incorporar como las famosas Google Glass del 2013, que seguro alguien de aquí la recuerda, que fue un poco fail, no sé si alguien las probó, pero cuando te vendían el vídeo parecía que era la leche y cuando las probabas te dabas cuenta que no tenía absolutamente nada que ver. Tenía de hecho una camarita, se activaba un LED ahí rojo cuando se activaba la cámara, de ahí hubo gente que se quejaba porque me estás grabando, no me grabas, al final llevabas algo que podía grabar a la gente por la calle, se les empezó a llevar los glass holes, ¿sabes? Me lo hicieron un poco por cómo lo llevaba la gafa y que estaban grabando. Y lo curioso del asunto es que Apple ha tomado la determinación, al parecer, que en su primera gafa de realidad aumentada, en vez de incorporar una cámara que pueda grabar o hacer fotografías, la ha eliminado, y para entender un poco el entorno en este concepto de spatial computing, de computación espacial, ha agregado una tecnología láser que se llama LiDAR, que lo que va haciendo es de manera muy precisa y también en exteriores, que también puedes ir por la calle procesando el asunto, pues entiende un poco el entorno. Y lo hace, pues eso, una tecnología que se llama SLAM, que es muy similar a si alguien tiene el típico robot Roomba o similar, que te va un poco limpiando la casa y va entendiendo un poco el entorno de tu casa, pues más o menos es algo así, obviamente más avanzado, pero entiende un poco qué es lo que hay o deja de haber, y en función de eso, pues, te pone contenido. Y aquí para convivir primero en nuestras casas también, no solo en esos mundos virtuales, sino también luego en las ciudades y en los espacios sociales. Entonces, por eso Disney hace poco patentó los parques temáticos mixtos. Porque imaginaros, vas a Disneyland, tienes a Dumbo volando de verdad. No es un animatrónico, no es un... Ojo con eso, ¿vale? Porque va a generar una nueva capa de contenidos, pero sí que es verdad que esto tiene que depurarse a nivel tecnológico, porque nosotros hemos probado ya prototipos como Magic Leap, Unreal y varias que hay. Están muy bien, o sea, te vuela la cabeza, pero sabes que todavía le queda un poquito, ¿no?, de maduración, pero bueno, eso llega porque hay muchos billones ya invertidos en esto. Para que lo veáis en acción, hay un vídeo muy bueno que está grabado con Magic Leap, que es una de las gafas, que esto es lo que se veía desde las gafas, ¿vale? Entonces estamos en un salón, lo vais a ver ahora. Might I have a word with you, please? Vamos a los personajes de Star Wars. I beg that we have not yet reached the desired arrangement with Jabba the Hutt regarding Captain Solo's death. An army of stormtroopers is searching for us. It can only be a matter of time before we are blasted into... ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es integrando un mundo físico y real, virtual y real, a la vez. Entonces imaginaos la cantidad de opciones que se abren con esto. Es ilimitado. Por eso el metaverso no solo es virtual o del Centerland y cosas de las que estamos viendo, es un mundo mucho más grande que viene, que evidentemente no somos conscientes de lo que se nos viene encima. Por eso lo llamamos el tsunami, ¿vale? Porque no es una ola tecnológica, es un tsunami, prácticamente. Lo único que vendrá poco a poco y con racionalidad, porque no todo ocurre de repente de un día a otro, ¿vale? Entonces aquí tenemos una gafa como en las Unreal, que hemos trabajado ya con ellas con Vodafone, hicimos un proyecto,
que ya empiezan a ser baratas, cuestan 400 euros, se ponen con el móvil, ya parecen unas gafas más normales, pero esperamos a ese Apple, ¿no? Que a ver qué saca. Ahí hay algunos renders por ahí por internet, pero no sabemos cómo serán. Pero en qué momento Apple saca esto es muy inminente, ¿vale? Porque ya los rumores están por todos lados, las contrataciones, es que ya solo falta que salga ya un día la imagen esta de, ¿cómo se llama? Las imágenes robadas de estas, ¿no? Y ya, bueno, pues ya se empezará todo esto. Sí, para que entendáis un poco cómo se está anticipando el futuro. Nosotros que hemos tenido estas gafas, hemos desarrollado para ellas, cuando las probamos la verdad que dijimos, están bien, incluso decíamos, no sé si sería una gafa que me compraría, siendo tequi y friki tecnológico, no tengo muy claro si me la compraría, pero sí que es un anticipo de lo que se va a ver en el futuro. Esta gafa lo que hace a día de hoy es que te pones la gafa, se conecta con un cable a tu móvil, y el móvil es el que procesa todo y la gafa es lo que te hace visualizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer el resto de dispositivos, de fabricantes? Intentar como mínimo evitar el cable. Entonces las gafas de Apple, 100% seguro ya se ha visto, que lo que se va a hacer es que la unidad de procesamiento va a ser el iPhone, probablemente de las últimas generaciones, y una gafa que obviamente no tiene ningún cable, que no tiene ningún sentido, que al final Apple propusiera algo, o Apple o otros fabricantes propusieran algo con algún cable. Eso es. Y bueno, en el mundo mixto, pues será algo así, ¿no? Que de repente está en Central Park, habrá una exposición de repente virtual y lo podrás ver y estará toda la escala del mundo. Entonces, ¿qué se nos abre con este mundo? Pues todo, ¿vale? O sea, básicamente cuando tú dices ¿qué verticales de negocio se abren con el metaverso? Es que no va a escapar nadie, básicamente, porque afecta a todo, o sea, afecta al contenido, a los videojuegos, a la automoción, a prácticamente todas las áreas. Entonces, nosotros, que llevamos ya muchos años, lo sabemos porque nos han venido esas marcas, ¿vale? Esas marcas hemos estado trabajando desde pues, un Ferrari a un Disney, pasando por un Meta, un Vodafone, por un Inditex, o sea, todo tipo de marcas que curiosamente ellos se acercaban a nosotros para empezar a estar en esto. ¿Por qué? Porque cuando hay una ola, cuando está empezando a crecer, hay un momento de subirse. Cuando ya está arriba, ya no puedes subirte. Entonces ellos prefieren, vamos a gastar dinero de innovación, de marketing y tal, que es fácil, es un dinero rápido, para empezar a jugar con ello creativamente, y entonces de esa forma hemos realizado ya 230 proyectos con esas marcas. Sí, de cara a poco las marcas es liderar o no liderar. ¿Por qué las marcas tienen que plantearse meterse? Porque tienen que explorar, entender si su producto se puede introducir o no se puede introducir. Entonces, ¿que hay un riesgo? Hay un riesgo inherente en cualquier tipo de tecnología nueva, es obvio. Pero el riesgo también en el que te quedes un poco esperando demasiado, se pase el tren y al final te enganchas a la cola. Entonces, ¿qué quieres liderar? Entiéndelo, explora, apuesta, prueba. ¿Que quieres quedarte y minimizar los riesgos? ¿Vale? Minimizas el riesgo al principio, pero te tomas el riesgo de que te puedes quedar perfectamente fuera del tren. Entonces, al final es un poco el asunto que las marcas que se nos acercaban, al principio eran marcas más valientes y luego ya poco a poco han sido casi todas, y como decía Edgar, algo transversal. Es decir, que desde uno hasta otro se aplica en todos los departamentos. Sí. Y entonces aquí es cuando nace ya Utopia, ¿vale? Nosotros sabíamos estar en ese mundo de salvaje oeste, ¿no? De los early days. Pero bueno, conocí a Nino y de hecho ahí tuvimos una conversación muy divertida y fue como, viene la ola grande, tenemos que sumar fuerzas porque es que es muy grande, ¿no? Entonces él tenía una visión muy buena de todo lo que venía, se juntó con la nuestra que ya tenía esa experiencia previa y entonces ha creado Utopia, ¿no? Que al final, si quieres Nino contarnos un poquito. Sí, si queréis contarnos un poquito. Aquí es un poco para daros cuenta, ¿no? De lo que decía Edgar. Aquí yo, al fin y al cabo, lo que me gustaría, para no volver a dar la chapa, es intentar haceros reflexionar los cosas, ¿vale? Es un poco lo que a mí me mueve a meter en todo esto. La cual es la primera, ¿no? Si nosotros pensamos, intentamos definir la palabra utopia, por eso se llama la compañía, quiere decir buscar esa perfección, buscar ese mundo perfecto donde mi estado mental es apasionante, por así decirlo. Si eso de verdad es así, ¿cuál es ese mundo perfecto? ¿Cuál es? En mi opinión es muy sencilla la respuesta, es aquel que yo creo, ¿vale? Yo, tomarlo como multipersonal. Entonces, ese yo creo, probablemente el mismo, no sea el mío ideal, no sea el mismo que el de Elga, ni el que de Edu, ni demás, ¿no? Entonces, ahí cuando yo conozco a esta gente, cuando me doy cuenta de la importancia de los use cases, quiere decir que no, ¿por qué mi mundo ideal en el que a mí me encanta vender palomitas tiene que ser con una metodología gaming? Si a mí igual lo que me encanta son dragones rojos, que es detrás de las palomitas, igual me encanta eso. ¿Por qué no puedo crearlo? Si esto es un mundo de posibilidades infinitas. Entonces, ahí es un poco el movimiento de por qué
cambiar ese modelo que ellos ya tenían, en el que al fin y al cabo le estás ayudando a la empresa, está muy bien, efectivamente, pues oye, te haces un servicio, también te decía Edgar, pues te acaban pagando un dinero y es una de las formas que tienes para seguir avanzando. Pero si eso lo replanteas, a decir, oye, Utopia tiene una marca muy fuerte. O sea, Utopia, no sé si habéis lo que habéis visto, pero los metaversos que hemos hecho, pues bueno, el primero que lanzamos facturó 14 millones en NFTs sin ni siquiera haber lanzado el metaverso, solo por la creación de comunidad que antes comentaba Edgar. Si nos vamos a varios más, que algunos no sabemos si se pueden o no anunciar, pero básicamente cubrimos un 360. Y os voy a poner un ejemplo de uno de fútbol, ¿vale? Que probablemente todos conozcáis, pero todavía no podemos mencionar, pero bueno, algunos que podemos mencionar son el Betis o el Valladolid, por ejemplo, equipos de primera división en España, en el que lo que te vienen es te dicen, oye, yo quiero ir directamente al Web 3. ¿Cómo hago eso? ¿Vale? Que necesito acabar en Utopia, pero para acabar en Utopia hay pasos que ir haciendo. El primer paso, ¿cuál sería? Oye, que vamos a crear esa comunidad. Si ya la tienes, tío, ya tienes a tu equipo de fútbol, ¿no? Ya tienes a tu paso, en ese caso sencillo. Creemos una comunidad en la que, por ejemplo, les damos una utilidad. ¿Cuál puede ser la utilidad? La que, por supuesto, el Betis o el Valladolid decida. Ejemplos, pues oye, mira, la puerta 55 solo puede entrar la gente que tenga este NFT. Esa es una vía, ¿vale? Pero es la utilidad para crear esa comunidad, oye, te voy a hacer un grupo de Discord, te voy a dar diferentes beneficios, diferentes utilidades y con eso es como voy a hacer esa piña. Una vez que llegamos a eso, nos vamos al ticketing. Oye, al fin y al cabo, si todo se va a digitalizar y todo va a estar registrado en esa blockchain, ¿cómo voy a hacer yo, efectivamente, pues para beneficiarme de ello? Entonces aquí es cuando llega esta parte de ticketing. La parte de ticketing es muy sencilla. Básicamente yo tengo un NFT, no tengo que ir con mi wallet por ahí, no sé si habéis visto esos ataques de ciberseguridad, donde a mí me roban los NFTs o me roban los... No sé si lo habéis visto, vamos, pero si lo habéis visto, eso efectivamente existe. Entonces una de las cosas que nosotros probamos mucho en Utopia es ciberseguridad y blockchain, cosa que aplicamos a nuestra plataforma de ticketing. Esa plataforma de ticketing lo que hace es que yo básicamente conecto mi wallet y yo ya tengo el acceso a mi wallet. Entonces con un número código QR pues puedo acceder a canjear esa utilidad que es mía por derecho, ¿vale? Porque lo he comprado en ese NFT. Como puede ser, siguiendo al equipo al momento del fútbol, la entrada al estadio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cada vez vamos a un mundo más digital. Por ejemplo, en el caso del Valladolid, todas las entradas se compran, no en taquillas, sino se compran por internet. Entonces, si esa misma entrada por internet, donde la pasarela de pago es exactamente igual, pagas con dinero fiat, como se llama, con dinero normal, como nosotros entendemos, ¿no? Efectivamente te lo ponen en una wallet y te lo ponen directamente en esa blockchain, que es lo que hacemos nosotros. Pues oye, ¿por qué se beneficia el Betis? Porque si dos minutos antes del partido yo te he vendido la entrada en $500 y me la estás vendiendo en 5.000, la famosa reventa que todos conocemos que existe, pues esto es una forma de controlarlo, no solo de hacerlo transparente, y yo como Betis o como Valladolid sé exactamente quién es el dueño, sé exactamente quién lo está vendiendo, y mejor aún, quiero cobrar sobre esa reventa, quiero llevarme el 50%, quiero llevarme el 20%, no quiero llevarme nada, quiero permitirlo, quiero prohibirlo. En el caso del Real Madrid lo prohíbe, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo eso se puede decidir de una forma en la que sea transparente y no haya formas de por fuera. Y luego está Utopia Voyagers, que ahí es donde nosotros hacemos ese gran cambio, ¿no? A Utopia Academy yo creo que todos estaremos de acuerdo que si queremos educar al mundo en Web3, pues empecemos por nuestros estudiantes, ¿no? Aparte de los estudiantes que forman la cantera continua del equipo que somos a día de hoy, que somos como 120 personas en Utopia en general. Pero en Voyagers lo que aquí cambia, y es un poco donde hacemos esa unión, donde hacemos esa adquisición, es cómo conseguimos, ¿no? Que, a ver, al fin y al cabo podemos hacer ese mundo, pero al fin y al cabo cuando empiezas a coger cierto nombre o cierta reputación en la marca, al fin y al cabo en un mundo nuevo, con todo el cariño a Twenty, ¿no? Que donde fue director creativo, Twenty se compró en 100 millones por ahí, por Telefónica, ¿vale? Creo que al año o 6 meses valía cero, ¿no? Sí, porque Telefónica ahí se lo cepilló básicamente. Eso mismo que pasó cuando llegó esa tecnología Web 2, Web 1 para mí es el Internet, Web 2 es el social media, Web 3 es el blockchain. ¿Qué quiere decir blockchain? La unión de ambas, lo social con el Internet, dentro de tu Internet y encima social. La bomba, ¿no? Pues eso mismo está pasando ahora, está pasando. Todos sabéis, no sé si sabéis FTX, el exchange que ha caído. O sea, en una oportunidad de mercado donde cualquiera se puede inventar lo que sea y la gente lo compra porque el mercado está que arde, pues efectivamente aparecen muchos personajes que no son los adecuados para algo tan potente como esto. Algunos tienen suerte, otros no. Pasó en Web 2, pasa ahora. Entonces aquí es cuando nosotros nos tenemos que centrar mucho en la marca que ponemos, asociarnos directamente a aquella gente que veamos que su modelo de negocio es escalable, le va a dar esa rentabilidad a la comunidad y sobre todo está pensando en ayudar y mejorar la experiencia que hay ahora. Eso es nuestro foco. Entonces una vez que llegamos a todo eso, y es a lo que hemos llegado, nosotros solo trabajamos con clientes en el que vamos a largo plazo. O sea, esto ya no es como antes, en el sentido de que venía
venía Meta y le solucionaban la vida, porque unos tíos como Meta, macho, las tecnologías es las que hay. Entonces, y por mucho que te hayas dejado 10.000 millones en crear una arquitectura, mañana sale esa realidad mixta en el que Ricky Martin se le puede ver desde el salón de casa haciendo su performance exactamente igual que lo está haciendo en tiempo real en Madison Square Garden. ¿Y qué pasa? No sé hacerlo. Y soy Meta, tío. Soy Meta, o soy Apple, o soy lo que sea. No sé hacerlo. Y necesito contratar a estos señores de España, iba a España, cabrones, ¿verdad? Pero efectivamente puedo contratar a estos tíos para que de verdad me lo creen. Ese es el cambio. Entonces ahí, cuando, aparte de mostrar la valía que el equipo tiene, es cuando te reconsideras las cosas. Oye, ¿por qué le tengo que dar un servicio? Al fin y al cabo, ¿cuánto me van a pagar? $1 millón. Pues si $1 millón no tiene nada que ver con lo que van a ganar ellos, gracias al servicio que yo creo. Entonces ahí es cuando nosotros solo ponemos, gracias al know-how que tenemos, si ponemos nuestro logo al lado, quiere decir que efectivamente creemos en esa longevidad del proyecto. Y la forma de entrar pues es múltiple. Oye, que si me preguntáis a mí directamente ahí fuera, tomándonos una cerveza, ¿cómo entraría yo si tuviese una empresa web 2 que quisiese darme aquí? Yo me cerraba los ojos y se lo daba a Utopia. Y le decía, oye, hazme 360. Quiero tener una comunidad NFTs. Quiero que se canjee con toda tal seguridad a través de esta aplicación de ticketing, que por supuesto es white label, se puede acoplar a cualquier marca. Y luego además quiero crear ese metaverso para el cual entra Guayas. ¿Cuál es el fin? Acabar en Utopia. Que mi vecino de Utopia pues será el Betis, será el Valladolid, será E1, será Streamé, será el 9 y será unos cuantos más. Entonces, eso es la clave. Y esa clave solo pasa porque cada uno crea lo que le sale de las narices, con perdón. Pero eso es lo que de verdad que ellos quieren hacer. Mi mismo look and feel, mi misma utilidad, y eso es posible gracias a cómo hemos creado este sistema. ¿Vale? Entonces eso yo creo que es un poco el impulso que queremos daros, el cambio de metodología y por qué para nosotros cada vez es más importante pues poner el logo al lado, ¿no? Porque si le ponemos el logo a gente como Deepak Chopra o otras marcas que he mencionado, pues solo, o sea, no puedes permitir, por supuesto, asociarte con marcas del sector cuidado, ¿vale? Porque la mayoría es lo que es, ¿vale? Y será cuestión de tiempo, hasta las más grandes caerán, las que a día de hoy nos creemos de Centra, lanzando. ¿Quién va a jugar en eso? ¿Quién va a hacer eso? Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo más para que lo entendáis. Vámonos un momentito a Chopraverse, ¿vale? Que ahora lo veréis. Yo en Chopraverse, por ejemplo, una de las cosas que yo destaco es, oye, al fin y al cabo yo me meto en YouTube, que es lo que a día de hoy el doctor Deepak Chopra, no sé si lo conocéis, es la persona que más libros ha vendido en Times en la historia, vamos. Y este tío lo que hace, como gana dinero de verdad, es que tiene un canal de YouTube donde la gente se suscribe, ¿vale? Entonces, y aquí es la segunda reflexión y ya os dejo, ¿vale? Si la gente se suscribe a este canal, ¿qué quiere decir? Que se mete en YouTube y ve un vídeo en YouTube, ¿vale? Y estamos pagando 5 o 6 euros al mes. ¿Y sabes cuánta gente lo paga? 30 millones de personas. Imagínate la facturación. Con perdón, una experiencia muy mediocre, digámoslo así, ¿vale? Si esa misma experiencia nos la llevamos a esta tecnología, la misma, no nos vamos a volver locos, como otro de nuestros proyectos, que es el mental health, la psiquiatría. Yo puedo ser un dinosaurio hablando con alguien por inteligencia artificial. 500.000 suicidios con un bot conseguimos solucionar el año pasado. Prevenir 500.000 suicidios. No sé cuánto será esto, pero eso es lo que de verdad nos mueve. Pero volviendo a la meditación, si yo efectivamente me meto en ese sitio de meditar, tengo una librería, como si fuese un Spotify, escogiendo una canción, lo mismo. Y tengo ahí Oprah con Deepak, 21 días. O tengo la meditación antiestrés, o la meditación para dormir, o cualquier meditación que me dé a mí la gana hacer. Y esa meditación, si la hago con gafas, tengo al señor Deepak Chopra y a la señora Oprah Winfrey aquí, al lado mío, haciendo esa meditación, hablándome a mí. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale? Y si no nos queremos ir a las gafas, porque efectivamente no es algo masivo, vámonos a nuestro móvil. Si a día de hoy se hace con el móvil a través de YouTube, pues si esto mismo yo consigo que me hable a mí y estoy inmersivo en esa experiencia, por mucho que sea, pues creo que también es un gran impacto para el mundo. Entonces mi segunda reflexión con esto que os estoy contando es, y esto es creativo para todos, ¿no creéis que una forma sencilla de aplicar este metaverso son los modelos de suscripción? Esto mismo que os estoy contando, de Deepak en YouTube. ¿Qué pasa si lo hacemos en una aplicación gratuita para todo el mundo y cuesta $2 al mes? ¿Qué pasa? Oye, si mañana me quiero ir a algo de gaming, ¿qué pasa? Si mañana me quiero ir a un modelo de educación, ¿qué pasa? ¿No sería muy sencillo si esto se paga con mis $2? ¿Cómo hago ya? Y lo hago de esta forma, con un use case y con una mejora de la experiencia. Esa es la reflexión. Muchas gracias. Pues bueno, aquí un poco dentro de Utopia lo que estamos creando es un nuevo universo. De hecho el concepto es un universo, es una especie de galaxia donde estará el planeta Utopia, que es el que estamos creando, que saldrá el año que viene. Y dentro del planeta Utopia habrá acuerdos, ¿no? Que pueden entrar ahí pues,
conciertos, tiendas, etcétera, etcétera, lleno de mundos, ¿vale? Porque luego los planetas que están alrededor tendrá cada uno su propia temática, su estética, su objetivo de marketing, su objetivo de negocio, lo que queramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final una cosa que nos hemos dado cuenta con las marcas, que pasaba con estos proto-metaversos tipo del Centerland, ¿no? Que es todo como muy igual, ¿no? Como son como gráficos muy antiguos, y una marca como Nike tiene el mismo look and feel que puede ser, no sé, de repente Gucci, ¿no? Entonces eso no puede ser así. Entonces lo que estamos trabajando es todo un motor de programación y de creación para que cada marca vertical de esta grande que decía Nino pueda desarrollarse con nosotros, ¿no? Este es el mundo de Diva, por ejemplo. Hay una cosa que, perdonad, pero para que entendáis esto un poquito mejor, o sea, aquí y entendáis lo que digo de hacer 14 millones antes de siquiera lanzar esto. Esto, para que podáis tener una idea, estos son casas independientes, como veis, ¿no? Los hits, los Job Brothers hits, ¿no? Eso se lleva mucho... Entonces, básicamente lo que quiere decir es, aquí hemos vendido 108 casas, ¿vale? Estas 108 casas lo que a mí me da es la propiedad digital de esto, además del blueprint, ¿vale? De los planes de arquitectura, por si acaso la quiero crear en la vida real. No quiere decir eso. Centrémonos en este mundo. Si esto, o sea, simplemente es una mera posibilidad. Si yo me centro en este mundo, yo en esta casa tengo 4 experiencias, ¿vale? Hablemos de los modelos de suscripción de antes. Tengo yoga, tengo meditación, tengo comer healthy, tengo la parte de dormir, que Deepak también tiene una enseñanza para ello. Eso lo voy a tener gratis toda la vida, con contenido que no se para de actualizar, porque recordemos el ejemplo el pequeño comentario que he hecho antes. Todo lo que pasa en el mundo real, gracias a la tecnología Web 3, puede ser eterno. Esta misma charla que os estoy hablando. Si aquí ahora mismo tenemos la tecnología de Web 3 grabándonos, pues mañana mi primo que está en Albuquerque, pues efectivamente se mete y lo ve. Y ve exactamente la misma, y siente como que ha estado aquí. Entonces, eso mismo, mañana Deepak, por ejemplo, el doctor Deepak Chopra, que es el ejemplo que ponemos, no para de dar esas charlas, ¿no? Por así decirlo. Todas esas charlas, que yo para mí, Deepak es una persona mágica, es una persona que si le oyes hablar y de verdad te metes en aquello que te está contando, intentas entenderlo, la verdad que llegas a otro nivel, para mi punto de vista. Entonces, eso puede ser algo bastante chulo con Deepak Chopra. Entonces, si esas son las 108 casas, luego de ahí, en la siguiente, que es la casa común para todos, nosotros lo que hemos hecho es que 25.000 personas puedan acceder a esa casa. No es que tengas hay dos tipos de NFTs, para que lo entendáis. Una que es tener tu propia casa y otra que es acceder con experiencias gratuitas a estas 4 en la casa común. Porque solo esos 25.000, en el cual están incluidos estos 108, lo tendrán gratuitos. El resto de gente, hasta los 30 millones de comunidad que él tiene, pues efectivamente será así. Y nosotros aquí, para que entendáis cómo lo hacemos todo esto tiene muchísimo contenido. Y ahí es donde entra Elefante. O sea, nosotros Elefante, que es nuestro partner de contenido para todo, entonces, aparte de Deepak, os podríamos comentar varios clubes de fútbol, equipos de Fórmula 1, de Extreme E, de la Fórmula E, no sé si... Todo esto tenemos mucho acuerdo que todo nos lo llevamos a crear ese contenido, que como bien decía Edgar, tienes que empezarlo de cero y tienes que renovarlo. Y para eso nuestro partner siempre es Elefante. Entonces, dentro de muy poco, en ese mundo infinito de posibilidades, veréis un pedazo de cine donde se vea la vida de Deepak y lo podemos hacer todo con eso. ¿Cuánto tiempo puede tener un ser humano para estar en cuántos mundos? Eso, ¿cuánto tiempo pasas a día de hoy con tu móvil? ¿Cuánto día pasas hoy con tu móvil? Te metes en Instagram, en Twitter y tal, esos son los mundos. Ese es el tiempo. O sea, que realmente Correcto. cuánto tiempo perdería en lo que trabajas ahí. Pero aquí es más productivo, claro, porque el otro son como micro momentos, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo, solo es una evolución de la tecnología. Ese es el mensaje de verdad que deberíais llevaros. Y también a nivel Elefante, pues todo el contenido que iréis viendo en todos los programas que vayamos saliendo es lo que vamos a ir pues produciendo de una nueva forma, innovadora y yo creo que de verdad impactante. Sí, es decir, probablemente a lo mejor no vayas a estar al principio metido aquí dentro de 10 horas, se trata un poco de que estés a lo mejor pues Como el cine. pues 1 hora, 2 horas, puntualmente. Es que ten en cuenta que en función de la tecnología o del modo de acceso al metaverso, el caso de uso es distinto y el tiempo que tú vas a estar dentro es distinto. A lo mejor una realidad virtual vas a estar 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas al principio, vas a estar pues relajándote, meditando, hablando con gente, incluso en la empresa formándote, o viendo una película, o jugando a algo. Y esos son momentos del tiempo con el que tienes a lo mejor con el iPad, que te sientas en un momento dado y tienes un tiempo más limitado. Con la realidad aumentada, cuando tú tengas ya el concepto de realidad aumentada vinculado como fuese tu móvil y lo tengas integrado en tu día a día, eso va a ser desde que te levantas
hasta que te acuestas. Y lo tener todo el día. Que eventualmente puede ser real estate agent en este mundo. Perfectamente. Ya vives ahí. Claro. Exacto. Y luego yo otra cosa que, volviendo un momentito a la parte de contenido, os voy a desvelar una cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos a Ilia Topuria, no sé si sabéis quién es un luchador español que lleva 15-0 en la UFC, o sea que ojalá sea el próximo McGregor, ¿no? En el cual nosotros le hacemos la película, ¿vale? En el mismo tiempo que verías una película, es lo que vas a pasar aquí. Gracias a Elefantec y gracias a esta tecnología web 3 lo que hacemos es que ese Road to Champion, que de eso va el documental, ¿vale? Ha grabado todo esto, ese Road to Champion básicamente que estamos viendo, si eso le das la tecnología web 3, en vez de estar yo viendo en mi casa y estoy viendo cómo Ilia, pues bueno, pues está entrenando, cómo lo pasa mal, porque efectivamente lleva mucho esfuerzo, como todo en la vida, ¿no? Llegar al nivel que él quiere llegar, ¿no? Entonces todo ese esfuerzo, la diferencia que es, en vez de ver en una pantalla, una cosa fría, yo estoy allí, ese momento en el que Ilia está muerto de miedo, porque todo el mundo tiene miedo, ¿no? Porque tiene que salir en ese ring y se tiene que pelear contra otro animalito, pues yo estoy ahí viéndolo. Puedo tocarlo, puedo verlo, puedo sentirlo, me siento parte del documental. Entonces eso es algo que bueno, yo creo que va a dar la vuelta al mundo y también un poco para que entendieseis los ejemplos que digo. Algo más sencillo con tu familia. Imagínate que tu familia vive en Los Ángeles, está en Qatar, tú aquí, se ven en el metaverso y vas a sentir a tu mamá aquí, a tu hermana aquí, y van a estar platicando. A lo mejor si se vamos a vernos en Cabo y te vas a Cabo al metaverso y ahí vas a conversar y vas a sentir a la persona al lado de ti. Eso ya hoy ya pasa. Las reuniones entre ellos pongo las gafas y le veo. Y en ese concepto de eternidad que decía Nino, de que tú de repente, imagínate que tú grabas un encuentro familiar con tus padres, una cosa súper emocional, donde lo estás viviendo, haciendo y lo grabas. Eso es eterno, imagínate el punto de nostalgia que puedes tener al paso del tiempo cuando tú se lo puedas visualizar, pero para que entendáis la potencia que esto habilita. Eso te lo lleva también a una marca. O sea, imagínate que una marca, no sé, Bimbo, une a la familia por medio del metaverso. Entonces haces diferentes tipos de estrategias donde hay la presencia de marca, utilizando unos lugares donde Bimbo te invita a juntarte con la familia. Yo creo que es infinita la cantidad Y el contenido, lo que pasa en vida real, te lo llevas ahí y haces el marketing que te está haciendo un círculo vicioso. Y con lo que decía Pepe, la parte de marca y emociones, es que hay estudios científicos de que la realidad virtual concretamente es el medio más emocional que existe. No hay ningún medio digital que sea más emocional, con lo cual tú coges una experiencia de marca, la vinculas con emociones y al final las emociones son pegamento para el cerebro, con lo cual la marca va a quedar dentro del cerebro del usuario que lo está experimentando. Y luego una cosa muy importante es que al final todo esto va a estar poblado, ¿no? Por una gran comunidad que estamos creando, que son la de Deepak, la de todas las marcas que están entrando y poco a poco. Esta es un poco la estructura ahora de creación que estamos teniendo, que bueno, como veis, games, arquitectura, tema del ticketing, lo que hablamos un poco antes. Y luego, este fue un poco ese momento de cuando ya nos integramos y ahora estamos en ese equipo de 120 personas, 230 proyectos realizados, premios no ganados. Y sobre todo aquí lo importante, bueno, las oficinas, Madrid, Los Ángeles, bueno, estos son datos más nuestros. Esa es la propia house. Sí. Y hemos creado una metodología muy importante para ir creando estos proyectos y luego ir asignando las tecnologías en función de la creatividad que tenga cada uno de los proyectos. Pero, y esto... perdona un momentito, Elga, pero eso es justo el cambio que hemos hecho, pues que en vez de aquí fuese en el metaverso concreto, entras dentro de un proyecto. Y esto a lo mejor podría ser también un como timetable de que nace una idea de una película o nace una idea de una campaña y empiezas a desarrollar todas las posibilidades que puedes llevar en el Web3, y entonces ya llegas al proyecto con toda la explotación 360. Que es más o menos el proceso que yo recomiendo que se siga cuando alguien tenga una idea, utilizando todos los diferentes pasos. Y bueno, estas son algunas de las marcas con las que hemos trabajado. Hay muchas más, o sea, están al 90 y pico, y las que están entrando, bueno, ya veis que son marca número 1, y la verdad que es una auténtica revolución, ¿no? Que esto afecta al sector publicitario también, por ejemplo, porque muchas veces, ¿no? Cuando las agencias de publicidad veían todo esto, decían, yo quiero tener vuestros clientes, ¿no? Porque al final son marcas muy grandes, ¿no? Que ya están invirtiendo en este mundo. O sea, no es un nicho, esto ya empieza a ser una gran estructura. Y entonces, bueno, ahora vamos a ver ejemplos, para ejemplos de algunos proyectos. Vodafone, por ejemplo, es un metaverso que se lanza ahora en España y luego seguramente en Europa como muy familiar, o sea, está orientado a que tú con tu familia te puedas conectar. Vodafone te lleva la gafa a tu casa y tú puedes entrar a una especie de parque temático donde hay pues videojuegos, conciertos, etcétera, etcétera, todo muy sencillito.
Explica un poquito para que Sí, explicamos un poco y... Corea del Sur, con un primer metaverso básico que se creó allí por el LG. Entonces, antes incluso que Meta, ellos nos encargaron el empezar ya a hacer un poco este planteamiento, ¿no? Entonces, conseguimos la cuenta a nivel grupo, un grupo, y empezamos a desarrollar con ellos. Entonces, esto básicamente es eso, es como un metaverso donde lo que vamos a juntar es a personas, ¿no? Sobre todo familiares. Sería como, yo tengo la gafa, mi abuelita la tiene también, mi primo, tal, y entonces nos juntamos en estos entornos donde hacemos de repente un montón de experiencias. Lo más importante de este proyecto, aparte de la parte creativa, de contenidos, etcétera, es que hemos creado un Netflix del metaverso. ¿Por qué? Os explico. El cuello de botella ahora mismo es el tiempo de desarrollo. Porque claro, tú no puedes estar creando contenido cada 6 meses. Tiene que ser todo un delivery de semanas. Entonces hemos creado un framework, que es una librería de códigos, para que podamos crear, como todos los contenidos que se van a ir desplegando dentro del metaverso, pues un escape room, un concierto, un videojuego, una reunión social, etc. Y entonces el creador podemos ser nosotros o una empresa asociada a nosotros y no tiene que entender nada de código de programación. Lo que van a hacer simplemente es arrastrando módulos preprogramados de lógicas. Por ejemplo, cuando toco esta puerta, se abre la puerta. Cuando entro, me voy de repente a un desierto y en ese desierto se activa la animación 1 que luego conecta con la animación 2. Y todo eso de una forma súper fácil, incluso para gente que no entiende de programación. ¿Vale? Pues eso luego se sube todo a la nube y según tú vas avanzando por el metaverso andando, imaginar por este mundo y vas andando, todo ese contenido se va descargando en tiempo real en streaming, como paquetitos, digamos. Pues eso es muy importante porque eso nos permite parar contenidos muy rápido, ¿vale? Porque eso tiene que llegar a un momento que sea casi como las redes sociales, ¿no? Que de repente tienes una idea creativa y la pones en producción en apenas una semana o 2 semanas. Por ejemplo, muchos de los contenidos que habéis visto, 12 de ellos fueron creados en unas 5 o 6 semanas, con rodajes en muchos sitios, etcétera, y por un montón de empresas que simplemente le explicamos un poquito cómo era ese framework y fueron capaces de terminar los proyectos. Te va un poco por esa línea este proyecto, ¿vale? Sería uno de los primeros. Y si quieres, como tenemos poco tiempo, vamos a ir contando rápidamente un tema introductorio y luego os ponemos un vídeo para que lo podáis explicar rápidamente, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, previamente el de Infinitum, esto nos llegó la Caixa, que sabéis que a día de hoy es el banco más grande que existe en España, y tiene una parte inmobiliaria. Entonces tenían un terreno muy grande que querían vender después del tema un poco de la crisis del 2008 financiera, y dijeron, bueno, vamos a intentar vender algo sin necesidad de que la gente se tenga que desplazar directamente a verlo. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no utilizamos una residencia o un residencial de alto lujo con una tecnología nueva, donde lo que hacemos es recrear esa tecnología o ese sitio con alta tecnología para que la gente lo pueda visitar de manera remota? Entonces lo que hicimos fue un concepto en el que generamos un gemelo digital de 400 hectáreas, podías moverte por el exterior y estar un poco moviéndote por todo lo que es el campo de golf, la playa, los caminos que habían establecido, cogieron al mejor equipo de arquitectura de todo el temas arbóreos y de exteriores, y luego generamos también una experiencia muy técnica desde el punto de vista de visualización del entorno, de las terrazas, en las distintas estancias, pero no solamente eso, sino lo que queríamos era dar una parte experiencial donde el usuario no solamente lo viera técnicamente bien, sino que viviera como un día en Infinitum. Es decir, yo entro, me levanto ahí, y ¿qué es lo que pasa durante a lo largo del día? Y tenía 3 modos de acceso. Tenía un modo de acceso a través de PC, ¿vale? Los PCs que tú podías estar en la zona de venta o de que fuera, a través de la aplicación móvil, con una serie de limitaciones y de restricciones, y luego en realidad virtual, esa parte más experiencial en la que tú estabas dentro de la casa y haciendo actividades. Sí. Ahí vemos unos segunditos de vídeo. Pues aquí estamos hablando de un mundo gemelo virtual gigantesco, muchas hectáreas. No sé. ¿Se puede ir pasando para...? Sí. Entonces este es el mundo que podéis entender, ¿no?
para que pueda preguntar y tal. También. Y bueno, este por ejemplo vamos a ver un poco el making of, ¿vale? Este es un proyecto muy grande que se hizo en 42 países para turismo de ahí en Cataluña. Y entonces lo que creamos fue un mundo imaginario que mezclaba lo real que hay allí a nivel turístico con las leyendas, ¿vale? Entonces es un proyecto que hicimos con Aquí para PlayStation. lo que habéis visto es realidad virtual pura y dura, que eso es Vodafone. Habéis visto también un gemelo digital, que es fusilar esto mismo, ¿vale? Que es Infinitum, y esto es un rollo entre realidad y Virtual. Entonces aquí hay una cosa que se nos apareció de repente, que era la parte de cómo digitalizamos a famosos, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo a Pujol, ¿vale? ¿Quién Que es Puyol o no? es el de Rosa. ¿Vale? Entonces aquí lo que hicimos, como teníamos muy pocas horas de él, lo que hicimos fue escanearlo, ¿vale? Entonces, esto llamamos los metahumanos, ¿vale? Que es cuando nos traemos, ¿no?, a un personaje famoso, creamos una nube de puntos y esto nos genera luego una versión, digamos, hasta el límite de los poros de la piel, básicamente. Entonces esto lo hacemos es trasladarlo ya hacia un modelado. Por ejemplo, estos son los hermanos Roca, que son unos cocineros muy famosos, y de repente pues igual también los escaneamos y los traemos. Y luego ya vamos creando los personajes, ¿no?, que son los avatares que están dentro de estos proyectos. ¿Vale? Entonces aquí los siguientes son los entornos. Los entornos se pueden modelar desde cero o podemos escanearlos también. Entonces aquí hicimos también la técnica de la fotogrametría, que son un montón de fotos, que nos permite crear un gemelo virtual fotorrealista directamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, íbamos trayendo zonas turísticas, ¿no?, que las íbamos teniendo hacia el metaverso. Por ejemplo, este es el Montserrat, que es una gran montaña que hay aquí cerca de Barcelona. Entonces, toda esta montaña nos la tenemos al metaverso también. Entonces, esto generó el proyecto con PlayStation y tenemos un mundo mágico donde entramos, como en la película del Mago de Oz, y vamos a hacer un montón de aventuras que nos van a cubrir con estos personajes para que nos cuenten todos los lugares visitables de Cataluña. Esta campaña ha ganado un montón de premios, tuvo un montón de impacto. Esto para El gobiernos dragón, de el dragón. nuestro país también es algo muy interesante. Sí. Y escaneas a la actriz y no se queja y no llega tarde. Y la verdad que bueno, ahí generó pues un tipo de producto muy bueno. También luego hicimos toda la campaña de medios, ¿vale?, que se proyectó por ejemplo en Times Square. Y luego, bueno, pues evidentemente pues tiene una vida más allá del proyecto. Por ejemplo, se pintó el Soho de Nueva York y entonces tú ahí podías luego lanzar piezas de realidad aumentada, como esas que habéis visto antes, ¿no?, de que salen con tu móvil y puedes entrar aparte de los escenarios del juego. Y bueno, y esto al final pues generó un impacto muy grande. Y luego, el último que quería ver, que Más cerca es una pasarela de pago. básicamente, el de Meta, ¿vale? Meta, por ejemplo, el que colaboramos con ellos era para crear esos conciertos que no dependiéramos tanto de las giras de los grupos, sino poder crear millones de conciertos de forma creativa libremente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una herramienta para crear como mundos virtuales, arrastrando elementos a un escenario, ¿no?, que sea libre de creación. Y luego lo más difícil, por ejemplo en este caso el de Steve Aoki o el de Major Lazer, era esto que vais a ver ahora, ¿vale? No solo integrarles a ellos, sino que el mundo físico controle el metaverso. Entonces aquí estáis viendo una mezcla del mundo real, lo que está ocurriendo es un concierto en el metaverso en tiempo real y lo veis ahora, ¿vale? Y esto es controlando ese directo a nivel de focos, efectos especiales, etc. Esto es dentro del metaverso de Meta. Cada uno de estos actores, bueno, bailarines y cantantes, está grabado en un set diferente y está todo emitido a la vez gracias a un router de 5G que no tiene la atención. Entonces todo eso lo servimos a metaverso. ¿Vale? Para que veáis un poco la complejidad que estamos llegando ya técnica, y eso tuvo un montón de retos. Tuvimos 4 meses para desarrollar el proyecto. Mira lo guapo que es el ejemplo. Es el Steve Aoki real viéndole. Y el escenario es el que Meta en este caso eligió. Sí. Puede ser el real. Puede ser Major Lazer era otro, y todos estos props se crean con el artista, ¿no? Entonces tú lo vas como colocando y se dice al metaverso. Y bueno, y luego ya tenemos por último el de Deepak Chopra, para que veáis un poco cómo estamos creando esa primera zona, que sería esa casa de Deepak. Lo que hemos comentado antes un poco del proyecto, para que lo veáis ya en acción. Pero esto sería como la fase 1. Of enlightenment, our homes of infinite possibilities.
let us understand the multi-dimensionality of experience. And let us make the home and our homes the catalysts for the integration of body, mind, and spirit, and the source of all experience. We will be bringing curated well-being experiences and integrate the Chopraverse with in real life opportunities to build your own well-being homes via NFTs that will provide you access to the Chopraverse and building floor plans for architects. This experience is a collaboration between Utopia Voyagers and Seva Life. This is Doc. Bueno, y ahí tenemos un mensaje último. Sí, un mensaje para Pepe, pero ¿Esto es para ti, Pepe? Vamos a ver qué dice. ¿Lo van a saber? Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿qué dices? This is Dr. Deepak Chopra, and I just want to say that we at Chopraverse are very excited to share our journey together with Utopia and Elephant Tech. The joining of these forces and talent will transform the future of current content creation and distribution through this very innovative way to share our lives in a new world where you will participate with us. We invite you to join us in the Chopraverse and in all the great metaverse projects that we'll be doing together. Thank you, Pepe, thank you, Nino, and thank you, Maria. This is a new universe, and we're going to have an adventure in the metaverse together. So, take care and onward to new adventures in the metaverse. Un aplauso para Sé que hay muchas dudas, seguramente, y obviamente a todos nos conozco a nivel personal y luego nos sentamos a detalle, a platicar y a ver qué ideas se les ocurren después de esto. Pero no sé si alguien tiene algo en particular que quisiera comentar o preguntar. ¿Qué pasó, Para entender un poquito como ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí, bueno, pero con los medios no. Sé que hay muchas dudas, seguramente, y obviamente pues, a todos nos conozco a nivel personal, ya luego nos sentamos a detalle, a platicar y a ver qué ideas se les ocurren después de esto. Pero no sé si alguien tiene algo en particular que quisiera comentar o preguntar. ¿Qué pasó, Iván? A ver, venga, se responde ustedes. para entender un poquito como el lenguaje, una vez que salgan los lentes de Apple, Utopia entra, hace cuenta, yo me pongo los lentes y entro al Apple Store y descargo Utopia para entrar al mundo de Utopia, ¿no? Pues Utopia viene siendo como un Netflix del mundo de virtual reality. Exacto, un multiverso donde haya muchos metaversos, pero eso no va a ser cuando lo saque Apple. Cuando lo saque Apple, probablemente, o sea, básicamente Utopia, que es un poco la evolución de la tecnología, no porque lo marquemos nosotros, pero para que la tecnología pueda aguantar 1 billón de personas en VR todavía queda. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es que vamos, cuando saquen esas gafas de Apple, será exactamente como tú dices, pero la aplicación será el Chopraverse. La aplicación será el Betis, será, efectivamente cada planeta tendrá su propia, por así decirlo, planeta, ¿no? Tendrá o cada metaverso, ¿no? Tendrá su propia aplicación y cuando básicamente la tecnología esté preparada, todo se accederá a través de Utopia. O sea, ese Open Metaverse es un proyecto que saldrá más o menos en 2-3 años a raíz de ahora. Y lo que saldrá a partir del año que viene son los proyectos individuales. O es una manera de monetizar mientras la tecnología evoluciona. Pero o sea, también podría llegar a pasar, y ese es un plan que tenemos probablemente en algunos años, donde una película que produzcamos nosotros se estrene como si fuera un streamer nuevo dentro del metaverso de Utopia.
Exacto, y pero- obviamente la monetización sería de diferentes formas. O sea, ¿sabes? Utopia se vuelve como en el lenguaje, vamos a decir, de cine. Nosotros, Utopia es el estudio que hace el contenido y las gafas lo distribuyen, por decirlo en el lenguaje más Eso o es, menos. eso es. Sí, Utopia es como un agregador de experiencias, pero además es creador y encima disponemos de experiencias nuestras propias, no solamente de terceros. Y de hecho, de terceros como tal, en principio tampoco disponemos, sino que toda experiencia, todo planeta, al final nosotros estamos involucrados Exacto. dentro de ese mundo con ellos. Todo el mundo va a acabar en Utopia, ¿no? Pero mientras en el proceso, pues bueno, saldrá Elephant Tech. Aquí os lo ha dicho Deepak, ¿no? Que es un poco lo que yo quería destacar. O sea, eso que he adelantado antes del contenido, de cómo lo vamos a hacer de una nueva forma en este metaverso y demás, con Elephant Tech, pues lo acaba de contar él, ¿no? Y no, era la de la Pepe, vamos. Y compañías como Netflix o HBO o todos los streamers que hoy están también van a usar esta misma plataforma para, o sea, uno puede meterse a Netflix desde Netflix y poner una película. Hoy ya te puedes meter por medio de los lentes a Netflix y ver una película como si estuvieras en el cine. Sí, lo que sé, yo entiendo que te refieres y estaría integrado o no dentro de Utopia. Claro. Eso, no hemos empezado ninguna conversación con Netflix, pero si Netflix quisiera, de algún modo, cerrar un acuerdo de nosotros... Claro. Mira, yo me quiero imaginar que Netflix en su momento va a ser su propio metaverso, como lo que comentamos hace un rato con Cinépolis. O sea, yo creo que Cinépolis podría llegar, y tuvimos una reunión con ellos hace un rato, podría llegar a ser su Cinépolis metaverso, donde tú puedas tener la misma ventana del cine y a lo mejor hacer el diseño que estamos viendo que lo haga Utopia, un diseño igualito que esta sala, pero en tu casa. Inclusive había un plan de decir, a lo mejor haces un deal con Uber Eats y te llevan tus palomitas. O sea, yo creo que va a llegar mucho, a que se va a llegar muchas experiencias al hogar, y como bien lo comentó Edgar, el COVID aceleró todo esto de una manera impresionante. Pepe, digo, profundizando y ampliando este tema, ¿no? Hoy nos lo dan estas herramientas como puede ser Cinépolis Click, es este desarrollo, ¿no? Vas a ir creciendo, vas a ir innovando, desarrollando, haciendo cosas que Nico, ¿no? Bien comentaste, ¿no? Que hoy parecen bastante locas. Y es creación. Probablemente si esto mismo evento lo repetimos el año que viene y por lo que sea alguno de los que estamos aquí presentes no puede estar, le podremos poner un holograma aquí y os hablará exactamente igual. O sea, siempre seguirá evolucionando y lo bueno es que nosotros estamos en el camino y empezando más o menos casi pioneros en casi todas estas tecnologías. De ahí que nos contraten Meta y de ahí que vayamos a cerrar la puerta y ya solo el logo es lo que vale. Ustedes hacen el desarrollo, tienen a los desarrolladores Correcto. en casa, Todo, Sí. todo es in-house, todo lo que habéis visto, desde las cámaras, desde todo. Concepto creativo, incluso la consultoría inicial, todo. Y recién hablaste de ese ejemplo de poner un holograma. ¿A cuánto estamos como en la evolución de que hoy para tener esa inmersión al 100% describes que hay que ponerse esos anteojos inmersivos? Pero ¿a cuánto estamos de que pase lo que pasa cuando ves Star Wars? Claro, ahí hay que diferenciar dos cosas, lo que es el software de lo que es el hardware. Entonces, muchas veces, para muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos, que sería el software, nosotros lo que hacemos es software, necesitamos ese hardware, las gafas, que efectivamente lo sostengan, ¿no? Entonces, eso es una pregunta de cuándo lo sacará Apple. Sabemos que sale este 2023, pero lo que es a nivel tecnológico ya está preparado, para que cuando las gafas, por ejemplo, se puede hacer ya en la de Oculus nueva de Facebook. Claro. No, pero yo te preguntaba, ¿a cuánto estamos de que no necesites Sí, eso? sin gafa. Eso yo creo que hay tecnologías a día de hoy que lo permiten hacer. De hecho, ha habido algún disc jockey incluso que lo ha hecho en conciertos y demás. La tecnología es bastante compleja, la hace una especie como de gas que se ioniza y en función dura como el gas de cerca de 1 minuto. Entonces logra que generes como un holograma sin necesidad de tener que tener ningún dispositivo en la cara, ni de la cara ni nada para verlo. Pero claro, esa tecnología es una cosa muy concreta en un entorno oscuro durante 1 minuto. El concepto muy Star Wars, muy Star Trek que estás un poco planteando, hasta que eso llegue sin necesidad de lentes, tendré que tener algún proyector o algo así para poderlo ver. Yo, perdonad, lo que yo me refería es que espero que el año que viene no tengamos las gafas de Apple, que sean unas gafas como de ver y que cuesten, sea un precio económico, que todo el mundo pueda, o la mayoría se pueda permitir, y eso mismo pues estaréis con las gafas para que eso pase así. Y luego una tecnología, por ejemplo, que también afecta a lo que estabas comentando, que en parte la habéis visto un poco, aunque no nos hemos parado ahí, es el vídeo volumétrico, ¿vale? Porque tú puedes crear, por esos avatares que hemos visto, ¿no? Que son como modelados al final, ¿no?
o podemos capturar a actores físicamente de verdad. O sea, que eso es una tecnología que lo hacen varios estudios ahora ya en el mundo. Entonces tienen como muchas cámaras y hace el acting el actor y luego lo trasladamos al metaverso hiperrealista, ¿vale? Lo único que es una tecnología que todavía está evolucionando, entonces la calidad va mejorando pues cada año, básicamente, pero llegará un momento en el que no haya avatares, o sea, incluso tú tengas a la persona famosa o al actor delante de ti. Hemos hecho algún proyecto en esa línea. Bueno, el de Vodafone tiene, por ejemplo, el tema de concepto de vídeo volumétrico, el que fue inspirado en Vodafone, que era el de LG U+, comentaba Edgar, de Corea del Sur, tenía vídeo volumétrico de cantantes de K-pop, y ahí a la gente le molaba mucho tener al cantante aquí, hacer la foto, ¿me haces una foto? Sí. Y el cantante estaba ahí moviéndose lo que fuese y tú te hacías la foto o el vídeo con ese cantante. Entonces, claro, te permite no estar con un avatar, algo que es un poco rollo cartoon más de videojuego, sino que es algo 100% realista. Yo creo que ya hoy puede pasar, pensando más en el tema actual de cómo producimos contenidos, es empezar a desdoblar experiencias basadas en un contenido base, como lo que platiqué de José, para que se echen a andar los creativos, de que pueden pasar desdoblando el contenido. Yo creo que la parte musical está bastante clara cómo se puede hacer, pero a lo mejor se puede hacer cualquier tipo de otra experiencia. Pregunta, Pepe, en esa parte musical o series o lo que sea, ¿va a tener que ser con cámaras específicas para esta tecnología o retratas con tus cámaras normales y lo vas a poder trabajar? Claro, ahí podemos hacer ambos mundos. Puede ser una captura del mundo real, ¿vale? Que eso está muy profesionalizado a día de hoy, con cámaras que graban hasta 12K, ¿vale? O sea que nosotros trabajamos con ellas. Eso sería para grabar lo que es el mundo real y te lo llevas, ¿vale? Al metaverso, que puede ser en streaming o pregrabado. Y luego estaría lo que hemos visto antes, por ejemplo, con Meta, que es creamos un mundo totalmente virtual que mezcla un poco con elementos grabados también. Ahí la libertad es absoluta. Y luego puede ser otro que sea 100% generado por ordenador, como por ejemplo del Fortnite que os comentaba, del traje de captura, de Travis Scott, que en eso estamos trabajando y vamos a lanzar una cosita en marzo, febrero o marzo, en el Modelo Congress de Barcelona. Sí. Pero por ejemplo, ahora sí que hablamos tu idioma, imagínate que puedes reunir a un grupo de, no sé, alguno, Mecano, ¿okay? Que sabes que no pueden hacer una gira, pero que puede hacer una presentación impresionante, con una producción impresionante en el Auditorio Nacional. Claro. Ese es un gran concierto para subirlo al metaverso, porque vas a atascar el auditorio y tú sabes que no van a poder dar una gira a ellos. No puede, claro. Entonces, esa es una vía de negocio natural hoy, sí, que ya la demostró vendiendo millones y millones de boletos, que nunca, aunque dieran la vuelta a todo el continente, iban a lograr tener esa cantidad de gente viéndolos. Y entonces ahí es donde vienen y va a terminar pasando mucho eso, ¿no? Va a terminar pasando mucho eso, porque la artista va a poder monetizar de esa manera. Ya está pasando. Aoki, todos sus conciertos, gana por dos. Va a llegar un momento donde los Beatles, ¿cómo se llaman? Sí, Paul McCartney ya no va a poder viajar tanto y a lo mejor va a dar un super concierto y lo va a vender en el metaverso y va a ganar más dinero. Claro. O por ejemplo, porque lo vas a ver ahí, o sea, no sé si, es que la experiencia de ponerte los lentes hace que entiendan totalmente diferente. O por ejemplo, es donde ya dices, se ve mejor, literalmente mejor. No sé si han visto un partido de básquetbol en vivo con los Oculus, pero estás literalmente en la cancha, o sea, estás viendo el partido en vivo y esa es la experiencia que esto te trae. Por eso es donde hay que echar a andar la imaginación porque es ilimitado. Y como ejemplo yo os diría, yo jamás, ni sabré lo que es vivir en persona un concierto de Queen, por ejemplo. ¿Vale? Entonces con esto, a día de hoy, pues el día de mañana, pues los grupos de ahora mismo que estén petando, pues no, nadie podrá decirlo de esta misma manera que lo digo yo hoy en el pasado.